Bien, hola a todos. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la latitud geográfica en la que se encuentren. En primer lugar, expresar mi sincero agradecimiento a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Veracruzana de México, región de Veracruz, por la invitación a participar de esta importante convocatoria de clases maestras, con el propósito de fortalecer la formación académica y profesional de sus estudiantes. Agradecer también al decano de la FIE, Máster Luis Héctor Porras Beltrán, por haberme distinguido a formar parte del Directorio Internacional de Expertos de dicha facultad, con la finalidad de coadyuvar a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, así como la calidad de la educación de los programas educativos impartidos en esta unidad académica. Y muchas gracias por creer en mí y darme la oportunidad de ser y sentirme parte de la UB. La conferencia que va a ser impartida el día de hoy tiene como título Las líneas de transmisión. Soy Alberto Tama Franco de Guayaquil, Ecuador. Tengo en simultáneo una experiencia en el campo profesional y académico de un poco más de 35 años. Estoy muy agradecido por la invitación recibida y muy contento, por cierto, de poder compartir con ustedes este momento de trascendencia académica. El contenido de la presente exposición está conformado de la siguiente manera. Se hará una breve introducción a lo que corresponde a ondas electromagnéticas. Se efectuará una descripción del espectro electromagnético y su conformación. Se tocará lo concerniente al uso de las líneas de transmisión como medio de propagación de las ondas electromagnéticas. Se realizará la aplicación de todo el contenido en la resolución de algunos ejercicios o problemas de aplicación. Y por último, se generarán comentarios finales. Bien, para poder entrar en el tema específico de la presente exposición, debemos primeramente conocer el significado de las ondas electromagnéticas, las características fundamentales que comparten las ondas electromagnéticas y los medios de propagación de estas ondas electromagnéticas. Pues bien, las ondas electromagnéticas no son más que un medio de transporte de energía, potencia e información. Es decir, es un vehículo sobre el cual se monta la energía, potencia e información para ser transmitida, para ser propagada de un lugar a otro. Se puede comparar entonces la onda electromagnética con un avión, con un carro, con un transatlántico, con una moto, con una bicicleta, sobre la cual se monta la energía, potencia e información para ser transportada, para ser transmitida, pero necesita también una autopista, una pista para poder recorrer, obviamente, y eso es lo que se denominan los medios de propagación. Debemos recordar que todas las formas de energía electromagnética comparten tres características fundamentales, o tres atributos. Se desplazan a gran velocidad. La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas es menor o igual a la velocidad de la luz, es decir, su máxima velocidad es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Al desplazarse, adoptan las propiedades de las ondas, es decir, que todo lo que trataron en física, en lo que corresponde a ondas mecánicas, todas esas relaciones matemáticas se podrán utilizar en ondas electromagnéticas, en la resolución de ejercicios de ondas electromagnéticas. Irradian hacia el exterior desde una fuente sin necesidad de una ayuda o soporte de un medio físico discernible alguno. Esto quiere decir que las ondas electromagnéticas se propagan a través de cualquier medio físico sin necesidad de conocer qué tipo de medio sea. Con respecto a los medios de propagación, es decir, en los medios o los canales de propagación son de dos tipos: los medios finitos o también llamados limitados y los medios infinitos o también llamados ilimitados. Los medios finitos o limitados son característicos de la recepción privativa de información. La energía, potencia e información puede propagarse a través de estructuras guiadas. Estas estructuras guiadas son las líneas de transmisión y las guías de onda. Los medios infinitos o medios ilimitados se dice que carecen de guía. La onda plana uniforme, OPU en inglés, o UPW, OPU en español o UPW en inglés, se expande en el espacio. La energía electromagnética asociada se difunde en un área extensa. Bien, la clasificación de múltiples frecuencias en orden numérico de los diversos fenómenos electromagnéticos constituye lo que se conoce con el nombre de espectro electromagnético. En la presente diapositiva que traigo aquí se detallan los diferentes fenómenos electromagnéticos, sus usos comunes, la longitud de onda y la frecuencia a la que ocurren ellos. ¿Sí? Las frecuencias útiles para la comunicación por radio ocurren en el extremo inferior, es decir, en el extremo izquierdo de esta lámina o esta diapositiva del espectro. Conforme la frecuencia se incrementa, ¿sí?, la manifestación de energía electromagnética, o sea, conforme aumenta hacia la derecha, la manifestación de energía electromagnética comporta riesgos para los seres humanos. Es decir, a mayor frecuencia, mayor energía de propagación. Vemos claramente que entre los fenómenos electromagnéticos tenemos los fenómenos de radio y televisión, o radiofrecuencia, las microondas, la radiación infrarroja, la luz visible, los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y finalmente los rayos cósmicos, ¿no? Aquí están los usos comunes para cada uno de ellos, ¿sí? La longitud de onda, en este extremo tiene mayor longitud de onda que en el que está acá, porque es una relación
inversa entre la longitud de onda y la frecuencia. Mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa, lógicamente. Bien, en la presente diapositiva he querido sintetizar un poco los elementos que conforman el espectro electromagnético, especificando el fenómeno electromagnético en esta columna, su aplicación práctica o su uso práctico en esta siguiente columna, en la segunda, y en la tercera columna pues un intervalo aproximado de frecuencia de operación para el mismo. Entre los fenómenos electromagnéticos tenemos de menor a mayor frecuencia radioondas que corresponden a la televisión UHF, televisión VHF, radio FM, radio de onda corta, radio AM. Las microondas se utilizan en comunicación satelital, en radares y relevadores de microondas. La radiación infrarroja se utiliza en fotografía. La luz visible, pues un intervalo muy pequeño de frecuencia o de longitud de onda en la visión humana. La radiación ultravioleta para la esterilización, los rayos X para radiografía, los rayos gamma para la terapia para el cáncer, en la terapia para el cáncer, y los rayos cósmicos pues en física y astronomía. Aquí tenemos los intervalos aproximados de frecuencia en los cuales se dan estos fenómenos electromagnéticos. Bien, de este modo, en términos de posibles efectos biológicos, el espectro electromagnético también se clasifica en dos regiones. La región hacia la izquierda de esta zona, hacia la izquierda, es llamada la región no ionizante, donde se produce la radiación no ionizante, y la región hacia la derecha de esta marca se denomina la región ionizante, donde se produce la radiación ionizante. La región no ionizante se puede subdividir en tres además. La primera de ellas es la región de radiación óptica, esta parte que está aquí, donde pueden darse fenómenos ligados a la excitación electrónica, los ultravioletas cercanos, porque están cerca de ultravioleta, ¿sí? La luz visible, ¿no es verdad? Y el infrarrojo. Después viene una segunda zona, la región donde la longitud de onda es más pequeña o de un tamaño similar al cuerpo humano, en la que se puede presentar calentamiento a través de las corrientes inducidas. Estamos hablando de microondas y ondas de radio de alta frecuencia, lógicamente. Y por último, esta región final, que está aquí, es la región donde la longitud de onda es mucho mayor que el tamaño del cuerpo humano, que el tamaño del ser humano. Y el calentamiento por corrientes inducidas es muy bajo. Tenemos ahí las ondas de radio de baja frecuencia, tenemos aquí los campos de frecuencia industrial y tenemos inclusive los campos estáticos, es decir, cuando la frecuencia es casi cero o es cero. La región ionizante, donde se produce la radiación ionizante, ¿no es verdad? Es donde puede haber un daño químico directo. Tenemos ultravioleta lejano, tenemos los rayos X, tenemos los rayos gamma, que sabemos que se utilizan para la terapia del cáncer, y por último los rayos cósmicos. Pues bien, la región o la radiación no ionizante se llama así porque los fotones de campo no tienen suficiente energía como para romper los enlaces químicos. Los efectos biológicos están relacionados, como mencionábamos anteriormente, a la excitación electrónica. No hay ionización prácticamente aquí, más que con la ionización, pudiendo producirse entonces un calentamiento a través de corrientes inducidas, como lo habíamos mencionado. Y en cambio, la radiación ionizante, ¿no es verdad? Donde se puede producir o puede haber un daño químico directo. Los fotones de campo, y hablamos de campo, los campos electromagnéticos, los fotones de campo tienen suficiente energía como para romper los enlaces químicos. Esta ruptura de los enlaces es lo que se asocia o es conocida como ionización. Bien, en la presente diapositiva se esquematiza el uso frecuente de las líneas de transmisión. A saber, las líneas de transmisión se utilizan para la distribución de energía eléctrica, es decir, en baja frecuencia. Se utiliza también para lo que corresponde a comunicaciones, es decir, en alta frecuencia. Y también se la utiliza para las redes de computadoras en lo que corresponde a Ethernet e Internet. Bien, la línea de transmisión, pues una línea de transmisión se compone básicamente de dos conductores en paralelo que conectan una fuente con una carga. La fuente puede ser un generador hidroeléctrico, la carga puede ser una ciudad, una industria, la fuente puede ser un transmisor, una antena de transmisión, y la carga puede ser una antena receptora. La fuente puede ser un oscilador y la carga puede ser un osciloscopio, respectivamente, ¿sí? Es decir, la línea de transmisión es básicamente una red de dos puertos. Un puerto de envío, que es el que permite interconectar la línea de transmisión con el circuito del generador, y un puerto de recepción, que es el que permite conectar la línea de transmisión con la carga. Bien, las líneas de transmisión más usuales son las de cable coaxial, la línea bifilar o la línea de dos alambres, ¿no es verdad? La línea de placas planas paralelas o simplemente la línea plana, el alambre sobre un plano conductor,
que es el que se ve siempre en las calles. Las empresas eléctricas tienen ahí sus postes con sus líneas, entonces cada línea pues es una línea de transmisión con respecto al plano que es la Tierra, lógicamente. Y finalmente tenemos la línea de microcinta, que es la que se muestra aquí, tal como lo estamos mostrando en la presente diapositiva. Como pueden observarse, habíamos mencionado nosotros que la línea de transmisión estaba conformada por dos conductores. Los conductores son los que están pintados con azul y el dieléctrico que los separa es blanco. Aquí los conductores son estos dos y el dieléctrico es el aire, obviamente, ¿sí? Y así sucesivamente. Como pueden observarse, cada una de estas líneas de transmisión consta de dos conductores, ¿no, verdad? Dos conductores en paralelo. Los cables coaxiales son de uso común en los laboratorios eléctricos y son utilizados también para conectar los televisores con las antenas, ¿sí? Las líneas de microcinta, me voy a dedicar un poco a esto, ¿sí? Su uso común o es distintivo para los circuitos integrados. Se componen de una cinta metálica, esta que estoy mostrando aquí en este momento, ¿sí? Que se encuentra engastada en un sustrato dieléctrico que permite interconectar o conectar los elementos de los circuitos electrónicos. Bien, las principales teorías sobre las cuales se fundamentan o sobre las que se sustentan o sobre las que se soportan la ingeniería eléctrica y todas sus ramas son las teorías del campo o de los campos y la teoría de los circuitos eléctricos. Cuando hablamos de la teoría del campo, simple y llanamente nos referimos al campo electromagnético. Y cuando hablamos de la teoría de los campos, ya estamos mencionando el plural, ¿no? ¿Verdad? Cuando hablamos de la teoría del campo electromagnético, en la variación de tiempo, cuando hay una función de tiempo, ¿sí? Espacio-temporal, no existe campo eléctrico sin que exista campo magnético y viceversa. En cambio, cuando estamos hablando de que no hay variación en el tiempo, pues puede existir el campo eléctrico sin necesidad de que exista el campo magnético y viceversa. ¿Ok? Nosotros los problemas de línea de transmisión los podemos realizar, los podemos resolver mediante la utilización de cualquiera de estas dos teorías. Sin embargo, en el presente apartado, ¿sí? Vamos a realizar los problemas utilizando la teoría de los circuitos eléctricos, cuyo tratamiento matemático es mucho más sencillo. Y eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Bien, los parámetros de la línea de transmisión. Una línea de transmisión, ¿sí? Está descrita básicamente en términos de sus parámetros. Los parámetros de la línea de transmisión son cuatro: la resistencia por unidad de longitud, la inductancia por unidad de longitud, la conductancia por unidad de longitud y la capacitancia por unidad de longitud. R, L, G y C respectivamente, ¿no, verdad? ¿Sí? R y L son los parámetros de los conductores y G y C son los parámetros del dieléctrico que separa a los conductores, ¿ok? Entonces, los parámetros R, L, G y C no son parámetros discretos, no son parámetros globales, no son parámetros concentrados, sino que son parámetros distribuidos. Estos parámetros se encuentran distribuidos uniformemente a lo largo de toda la línea de transmisión. Una cosa son los parámetros de la línea de transmisión, otra cosa son los parámetros constitutivos. En este caso tenemos nosotros también los conductores y el dieléctrico que los separa. Constan de lo que se denominan o se caracterizan por los parámetros constitutivos. Los parámetros constitutivos, tal como lo vieron ustedes en teoría electromagnética, son de dos tipos: los parámetros constitutivos eléctricos y los parámetros constitutivos magnéticos. Los parámetros constitutivos eléctricos son dos: la conductividad sigma y la permitividad épsilon. ¿Sí? La conductividad sigma, que se la mide en mho por metros o siemens por metro, y la permitividad, que se la mide en faradios por metro. ¿Sí? Y en cambio la permeabilidad es el parámetro constitutivo magnético, ¿sí? Y se lo mide en Henry por metro. Ok, entonces como tenemos conductores, vamos a tener parámetros constitutivos de los conductores, y como tenemos dieléctricos, van a haber parámetros constitutivos del dieléctrico que los separa. Entonces los parámetros constitutivos de los conductores de cada línea de transmisión son sigma sub c, se ha puesto un subíndice para diferenciar del otro, mu sub c, que es la permeabilidad del conductor, y el épsilon sub c, que es igual al épsilon sub 0 porque se trata de un conductor. En el dieléctrico homogéneo que los separa se caracterizan por tener los siguientes parámetros constitutivos: el sigma, su conductividad; el mu, su permeabilidad; y el épsilon, su permitividad. Y el épsilon es épsilon r veces épsilon sub 0, donde épsilon sub 0 es la permitividad del vacío, conocida por ustedes como 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Bien, no existe una relación matemática, estas son precisiones, ¿sí?, entre R y G. En redes eléctricas o en circuitos ustedes vieron que R es el recíproco de G o G es el recíproco de R, pero aquí R y G no tienen una relación directa. ¿Por qué no? Porque R es un parámetro de los conductores de la línea de transmisión y G, les dije que era un parámetro del dieléctrico que lo separa a las líneas de transmisión. Entonces no existe una relación. R no es igual a 1 sobre G. Recordemos siempre eso.
El valor de la inductancia que voy a mostrar en la siguiente tabla, que es una tabla de formulación para poder aplicar en los diferentes ejercicios que vamos a realizar, existen dos tipos de inductancia, la inductancia interna y la inductancia externa. La inductancia interna, debido a las altas frecuencias que se utilizan en comunicaciones, es despreciable. Por lo tanto, la inductancia que vamos a utilizar nosotros aquí es la inductancia externa, por unidad de longitud, claro está. Adicionalmente debemos tener presente las siguientes relaciones. En cada línea de transmisión se va a cumplir siempre estas relaciones. L por C es igual a μ por epsilon, es decir, la inductancia del conductor multiplicado por la capacitancia del dieléctrico es igual al producto de los parámetros constitutivos del dieléctrico, es decir, la permeabilidad μ por la permitividad epsilon. Asimismo, la relación entre G y C, la conductancia del dieléctrico que lo separa, para la capacitancia del dieléctrico que lo separa, G sobre C, es igual a sigma sobre epsilon. Y tiene que ver el sigma del dieléctrico y el epsilon del dieléctrico. Claro está. Bien. Una precisión importante con respecto a delta, no lo vamos a demostrar, simplemente lo vamos a enunciar, ¿sí? El delta es lo que se conoce como el nombre de la profundidad de penetración, o también llamado profundidad pelicular. Es la profundidad de penetración del medio, es decir, es una medida del grado de penetración de una onda electromagnética en un medio determinado. Es decir, cuando atraviesa o cuando se propaga un medio, debemos saber cuánto es lo que ha avanzado la onda electromagnética en ese medio. La profundidad de penetración, delta, está dado como 1 sobre la raíz cuadrada de pi frecuencia μ por sigma. Entonces, la profundidad de penetración es inversamente proporcional a la frecuencia. Por lo tanto, a mayor frecuencia, si tenemos ondas electromagnéticas con una mayor frecuencia, tendrán una menor profundidad de penetración. Y es igual al recíproco de 1 sobre alfa. Después veremos lo que es alfa. Por ahora dejamos así como que el alfa es una constante, simplemente, y es llamada la constante de atenuación. Lo veremos a continuación. Bien, tal como se indica en esta figura, se define al delta como aquella longitud a lo largo de la cual la amplitud de la onda decrece en un factor de e a la menos 1. Eso quiere decir que a lo que la onda ha recorrido una longitud delta, ¿no, verdad?, se ha atenuado hasta un valor de 36.8% de su amplitud máxima. Es decir, que el valor de ella en ese momento será 0.368, el valor de E sub 0 o el valor de H sub 0. Recuerden que hay campos eléctricos y campos magnéticos. Aquí estamos presentando solamente el campo eléctrico, lógicamente, ¿sí? Y vamos a asumir siempre que la propagación de las ondas va a ser en el eje Z, ¿sí?, como una asunción para la resolución de problemas. Bien, esta fue la tabla que les mencionaba, es una tabla de formulación en la cual existen las fórmulas de R, L, G y C, es decir, los parámetros de la línea de transmisión. Pero solamente se ha cogido ciertos tipos de líneas de transmisión. La línea de transmisión coaxial, el cable coaxial, la línea bifilar, ¿sí?, o de dos conductores, y la línea plana o la línea de placas planas paralelas. Cada una tiene sus especificaciones distintas, obviamente, y aquí en la tabla se indica para la línea coaxial esta columna, para la línea de dos alambres o bifilar esta columna, y para la línea plana esta otra columna, ¿sí? Aquí se calcula o se pone la fórmula de la resistencia para cada uno de estos tipos de líneas en baja frecuencia. Eso es lo que vimos en teoría electromagnética, y no se va a utilizar esta fila. La fila siguiente es la resistencia en alta frecuencia, es lo que sí vamos a utilizar, obviamente, porque trabajamos con alta frecuencia, considerando el valor de profundidad pelicular, obviamente. Aquí tenemos la inductancia en baja frecuencia, que tampoco lo vamos a utilizar porque esa sería la inductancia interna. Y después tenemos, solamente es como para conocimiento de ustedes, y tenemos aquí la inductancia alta frecuencia, que es en esta línea, que es la que vamos a utilizar. Es decir, las líneas o las filas que vamos a utilizar sería la segunda fila, la cuarta fila, la quinta y la sexta fila. Este es el valor de G, la conductancia por unidad de longitud del dieléctrico que lo separa, y la capacitancia por unidad de longitud del dieléctrico que separa a los conductores de la línea de transmisión. ¿Ok? Bien, una línea de transmisión de dos conductores soporta una propagación de tipo transversal, se la llama TEM, transversal electromagnético, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los campos eléctricos y los campos magnéticos, ¿sí?, son perpendiculares entre sí y son perpendiculares a la vez a la dirección de propagación de la onda electromagnética. Son perpendiculares a la dirección de la velocidad, son perpendiculares a la dirección de propagación de la energía, al vector velocidad. ¿Ok? Una propiedad importante de este tipo de propagación de ondas es que los campos E y H se relacionan en forma específica con el voltaje y la corriente. E con el voltaje, la intensidad de campo eléctrico con el voltaje, y la intensidad de campo magnético H con la corriente, respectivamente, de acuerdo a la siguiente relación. V es igual a menos el integral desde los
los sitios de menor potencial hacia los sitios de mayor potencial del producto punto entre el campo eléctrico E y el DL, el vector diferencial de longitud. La corriente neta que atraviesa una región delimitada por un contorno C, ¿no es verdad? Es el integral de línea cerrada a través de ese contorno C del producto punto de la intensidad de campo H con el vector diferencial de longitud. Bien, cuando nosotros vamos a analizar las relaciones de voltaje y corriente, ¿sí?, la línea de transmisión la vamos a subdividir en pequeñas secciones, es decir, vamos a particionar la línea de transmisión en infinito número de elementos infinitesimales de longitud. Le vamos a llamar delta Z porque dijimos que la propagación va a ser en el eje Z. Entonces, infinito número de elementos infinitesimales de longitud que le vamos a llamar delta Z. Cada una de ellas deberá ser representada por un circuito equivalente, es decir, tenemos que hacer un modelaje de la línea de transmisión. Existen tres tipos de modelos de línea de transmisión para poder analizar esto. El modelo L, que es el que está mostrado aquí, ustedes se dan cuenta que tiene forma de L, el modelo tipo T y el modelo tipo Pi, por la forma que tiene. El modelo T es más o menos algo como esto, el modelo Pi, que no está mostrado aquí, pero es algo como lo que se ve aquí, el Pi, ¿sí ven? Se forma como un Pi. Pero el que se va a utilizar para este estudio va a ser el modelo tipo L. Los tres modelos al final tienen la misma respuesta, es decir, tienen los mismos resultados, ¿sí? Entonces aquí vemos que la porción del tramo de esa línea de transmisión, que era delta Z, está conformado por este modelo. La resistencia, la inductancia, y para tener resistencia en ohmios tenemos que multiplicar el parámetro R, que es por unidad de longitud, por la longitud de ese tramo, por delta Z. Asimismo, para tener la inductancia en henrios, tenemos que multiplicar la inductancia por unidad de longitud L por ese tramo, por esa sección, por esa longitud, delta Z. Asimismo, G y C tenemos que multiplicarlo por el diferencial delta Z para cada uno de estos, ¿ok? Y asimismo para todos los tramos. Entonces esto lo vamos a ampliar y para hacer el análisis a continuación. Bien, vamos a aplicar la teoría de los circuitos, como habíamos dicho nosotros, los circuitos eléctricos o redes eléctricas, al esquema anterior, que lo hemos puesto aquí en este esquema inferior, ¿no es verdad? Es el mismo que teníamos anteriormente, pero lo estamos escribiendo un poco más. Estos terminales, que son los terminales de recepción, son los que se conectan al generador, y estos terminales son los terminales de envío que se conectarían a la carga, obviamente, ¿no? Aquí tenemos la resistencia, la inductancia, la conductancia y la capacitancia, ¿no, verdad? Y aquí tenemos nosotros las corrientes. Las corrientes en estos terminales va a ser una corriente espacio-temporal, sería la corriente I de Z, T. El voltaje aquí es el voltaje V de Z, T. El voltaje acá será el voltaje a esta nueva posición, es decir, a Z más delta Z, T, porque es tomado en el mismo tiempo T. La corriente que sale de este nodo va a ser la corriente I de Z más delta Z, T, porque es en el mismo tiempo. Y aquí va a haber una derivación de corriente en este elemento de derivación, ¿no es verdad?, que está conformado por una conductancia en paralelo con una capacitancia, ¿ok? Bien, entonces vamos a aplicar voltajes y vamos a aplicar corrientes, obviamente. Para voltaje sería que el voltaje aquí, como una fuente, va a ser la caída de voltaje en la resistencia, la caída de voltaje en el inductor, ¿sí?, más el voltaje en esta derivación, que no es más que el voltaje de Z más delta Z, T. Entonces, V de Z, T va a ser igual a la resistencia, que es todo esto, multiplicado por la corriente que atraviesa esa resistencia, I de Z, T, más el voltaje en un inductor, que es L de I a dt, entonces sería L delta Z, por la derivada parcial, porque la corriente es una función espacio-temporal con respecto al tiempo, y más el voltaje que dijimos que era en este extremo, ¿no?, el voltaje de Z más delta Z, T. Asimismo, aplicamos la relación de corrientes en este nodo. Sería que la corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces la corriente I de Z, T va a ser igual a I de Z más delta Z, T, más esta corriente en derivación, el delta I. Pero el delta I está conformado por la corriente a través de esta conductancia más la corriente a través de este capacitor, esta capacitancia. Entonces sería que I de Z, T es igual a I de Z más delta Z, T, más la corriente aquí, que es G por delta Z, por el voltaje que tiene esta derivación, que es V de Z más delta Z, T, y más la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje, el voltaje aquí, que es delta Z más delta Z, T, con respecto al tiempo. Una derivada parcial, obviamente, porque tenemos una variación espacio-temporal. Haciendo un tratamiento sencillo, matemático, obtenemos que esta expresión se transforma en la relación 1,
que es menos la derivada de B de z, t con respecto a z, va a ser igual a R por I de z, t, más la inductancia por la derivada parcial de I de z, t con respecto al tiempo. Esta es la expresión número 1. Y asimismo la segunda expresión, al hacer un tratamiento sencillo este matemático, se transformaría en la expresión número 2, que es menos la derivada parcial de I de z, t con respecto a z, va a ser igual a G por B de z, t, más la capacitancia por la derivada parcial de B de z, t con respecto al tiempo. Debemos recordar siempre que para encontrar el voltaje espacio-temporal no es más que la parte real de la función, ¿sí?, del fasor espacial, que es el B de sub S de Z, por la componente temporal que es E a la J omega t. ¿Por qué ponemos eso? Porque estamos tratando con campos armónicos en el tiempo, los campos gato que yo le llamo, campos CAT, campos armónicos en el tiempo. Asimismo la corriente I de Z, t es la parte real de este fasor espacial, que es la corriente espacial en Z, multiplicado por el E a la J, el Euler a la J omega t. ¿Okay? Bien, la expresión número 1, a partir de que el voltaje de Z, t era la parte real de lo que vimos anteriormente, se transforma en la expresión número 3. Ya no hay una derivada parcial, sino que sería menos la derivada de B de S con respecto a Z, va a ser igual a R más J omega L multiplicado por el I de S. Asimismo, la expresión número 2, tomando en consideración lo que habíamos mencionado anteriormente, que decía que el I de Z, t era la parte real del fasor I sub S de Z por E a la J omega t, se transforma en menos la derivada, no es parcial, de I de S con respecto a Z de este producto, G más J omega C por el B sub S. Esta es la relación número 4. Derivando con respecto a Z las ecuaciones 3 y 4, obtenemos lo siguiente. La derivada doble de B de S con respecto a Z2 va a ser igual a R más J omega L por la derivada de I de S con respecto a Z. ¿Okay? Asimismo, la derivada doble, ¿sí?, con signo menos, lógicamente, de I de S con respecto a Z2 va a ser igual a G más J omega C por la derivada sencilla del B sub S con respecto a Z. En la primera expresión, esta que estoy tocando en este momento, vamos a reemplazar la relación 4, ¿sí?, la vamos a reemplazar aquí, la 4 en esta, y la 3 en la que está aquí abajo, para obtener, con un poco de tratamiento este matemático, la expresión número 5 y la expresión número 6. La número 5 indica que la doble derivada de B sub S con respecto a Z2 más gamma cuadrado, una nueva constante que ya vamos a definirla qué es y cómo está conformada, multiplicado por B sub S es igual a 0. Esta es la expresión matemática número 5. Asimismo, la expresión matemática número 6 sería la doble derivada de I de S con respecto a Z2 más gamma cuadrado por I sub S es igual a 0. Las expresiones 5 y 6 son las que se denominan las ecuaciones de voltaje y corriente para la línea de transmisión y rigen el comportamiento que tiene el voltaje y la corriente a lo largo de toda la línea de transmisión, cualquiera que sea esta. Bien, el gamma cuadrado es igual al producto entre R más J omega L y G más J omega C. El gamma cuadrado, si ustedes se dan cuenta, es el producto de un número complejo por otro número complejo, ¿sí? Entonces, si yo le saco la raíz cuadrada a gamma, estoy sacando la raíz cuadrada a un número complejo, porque el producto de un número complejo por otro complejo es otro número complejo. Entonces, la raíz cuadrada de un número complejo me da otro número complejo. A ese número complejo le he definido como alfa más j beta. Por lo tanto, alfa más j beta, que es gamma, ahora será la raíz cuadrada de este producto, ¿sí? Donde gamma es lo que se denomina constante de propagación, se la mide en metro a la menos 1. Alfa es lo que se denomina constante de atenuación y se la mide en Neper por metros. Y beta es lo que se denomina constante de fase y se la mide en constante de fase o constante de fasaje o también número de onda y se la mide en radianes por metro. Esto es similar a potencias. Cuando veíamos potencias, habían tres tipos, había un triángulo de potencia conformado por P, que era la potencia activa, Q, que era la potencia reactiva, y S, que era la potencia aparente. P se medía en vatios, ¿no es verdad? Q se medía en bares, y S se medía en voltios amperios. Sin embargo, cuando calculamos P no es más que voltaje por corriente por el coseno de phi. El coseno de phi es adimensional, entonces en realidad es voltios amperios. Q se mide como, o se determina como V por I, voltaje por corriente y por el seno de teta. Eso es voltios amperios y el seno de teta es adimensional.
Y asimismo S solamente es V por I, voltios amperios. Entonces todas las tres potencias se miden en voltios amperios, simplemente que para poderlas identificar, a P se le puso vatios, a Q se le puso bares, asimismo es aquí. Las tres constantes se miden en metros a la menos 1, pero para poderlas identificar se les puso esta unidad que es adimensional, el Neper, y esta unidad que es adimensional, que es el radian. ¿Ok? Bien, al hacer un poco de carpintería matemática, ¿sí? Podemos encontrar los valores de alfa y de beta según estas relaciones que se encuentran a continuación, donde la diferencia entre los dos es básicamente los dos últimos términos que son con signo cambiado, simple y llanamente. ¿Ok? Bien, las soluciones para las ecuaciones diferenciales 5 y 6 son las siguientes. B sub S de Z es B0 más, B sub 0 más, por Euler a la menos gamma Z, más B sub 0 menos, por Euler a la gamma Z. Y asimismo, I sub S de Z es I sub 0 más por Euler a la menos gamma Z más I sub 0 menos por Euler a la gamma Z. ¿Sí? Donde este término que está aquí es un término que tiene que relación con la propagación en el sentido Z positivo y el siguiente término tiene relación con la propagación en el sentido negativo. ¿Sí? Especificando un poco más, B sub 0 más, B sub 0 menos e I sub 0 más e I sub 0 menos son las amplitudes de las ondas de voltaje y corriente. Pero esta onda es la onda que avanza hacia adelante, o la onda que se propaga en el sentido positivo. Es la onda progresiva, la onda de desplazamiento positivo, de voltaje. Esta sería la onda de desplazamiento negativo o la onda de desplazamiento regresivo, la que regresa de voltaje. Asimismo, esta sería la onda de desplazamiento positivo de corriente y esta sería la onda de desplazamiento negativo de corriente o la onda regresiva, respectivamente. ¿Ok? Y a eso tienen que ver los signos más y menos. Bien, en el estudio de las líneas de transmisión, ¿no es verdad? Existe una constante muy importante denominada la impedancia característica Z sub 0. La misma que se define como la razón o relación, cuando calculábamos impedancia, ¿sí? En redes era voltaje sobre corriente. Entonces aquí se la calcula igual, voltaje sobre corriente, pero es el voltaje de desplazamiento positivo para la corriente de desplazamiento positivo. Así se define la impedancia característica de una línea de transmisión. Es decir, P sub 0 más por Euler a la menos gamma Z sobre I sub 0 más por Euler a la menos gamma Z. Se simplifica el Euler a la menos gamma Z y me queda entonces que la impedancia característica la puedo determinar como el cociente o la relación entre P sub 0 más, la amplitud de la onda de desplazamiento positivo de voltaje, para la amplitud de la onda de desplazamiento positivo de corriente. ¿Ok? Recordemos la expresión 3, estaba dado por esto, y la expresión 4 estaba dado por esto que está acá. Y como tenemos nosotros los voltajes y corrientes que habíamos mencionado anteriormente, para el caso más general posible, que es B sub 0 más por Euler a la menos gamma Z más B sub 0 menos por Euler a la gamma Z, y I sub S de Z es igual a I sub 0 más por Euler a la menos gamma Z, e I sub 0 menos por Euler a la gamma Z. Reemplazamos esto aquí, ¿sí? Y los operamos. Vamos a obtener lo siguiente. Para la primera expresión, ¿no? Obtendríamos que el Z sub 0 ratifica que es B sub 0 más para I sub 0 más, pero descubrimos algo más. También podemos calcular Z sub 0 como menos B sub 0 menos para I sub 0 menos, y nos da que es la razón o relación entre R más J omega L y gamma. Si operamos en cambio la número 4, reemplazando el valor de corriente aquí y de voltaje aquí, obtenemos lo siguiente, que la impedancia característica también la podemos encontrar como B sub 0 más para I sub 0 más, que fue lo que definimos anteriormente, pero ratificamos lo anterior, es decir, menos B sub 0 menos para I sub 0 menos, y es igual a la razón o relación entre gamma, la constante de propagación, para G más J omega C. Multiplicando estas dos relaciones entre sí, obtendríamos Z sub 0 al cuadrado, como se menciona aquí, es igual a este término por este término que está aquí abajo. Se simplifican entonces la constante de propagación y nos queda que la impedancia característica al cuadrado no es más que el cociente entre R más J omega L para G más J omega C. Estamos diciendo que Z sub 0 al cuadrado es la división, el cociente entre un número complejo para otro número complejo. Un número complejo para otro número complejo me da otro número complejo. ¿Ok? Entonces Z sub 0 al cuadrado es un número complejo. Y la raíz cuadrada de un número complejo es un número complejo también. ¿Sí? Recordemos eso. Entonces, Z sub 0 va a ser la raíz cuadrada de ese cociente que habíamos mencionado anteriormente. Y esto va a ser igual a un número complejo, que le hemos llamado R sub 0 más JX sub 0, para mantener la misma relación o concordancia con Z sub 0.
donde Z sub 0 es lo que se denomina impedancia característica y se la mide en ohmios, ¿sí? Ohmios exactos, no ohmio por unidad de longitud. R sub 0 será la resistencia característica de la línea de transmisión y se la mide en ohmios, y X sub 0 será la reactancia característica de la línea de transmisión y se la mide en ohmios también. También se dice que R sub 0 es la parte real de la impedancia característica de la línea de transmisión, medida en ohmios, y X sub 0 es la parte imaginaria de la impedancia característica de la línea de transmisión. Recordemos algo, la reactancia característica puede ser positiva o puede ser negativa. Una impedancia característica de una línea de transmisión es positiva cuando tiene un comportamiento inductivo, cuando tiene predominancia inductiva. Y una reactancia característica es negativa cuando tiene un comportamiento capacitivo o cuando predomina la capacitancia. Entonces, haciendo un poco de tratamiento este matemático, ¿sí?, sencillo y muy parecido al que hacíamos con gamma, obtenemos las dos siguientes expresiones. R sub 0 y X sub 0. Los dos son una raíz cuadrada de algo, ¿no? Entonces R sub 0 debería ser más menos, pero la resistencia, ¿sí?, la resistencia no es negativa, la resistencia es positiva. Entonces por ese motivo hemos despreciado el signo menos y solamente dejamos el signo más. La reactancia capacitiva, la reactancia característica, en cambio, sí puede ser positiva o puede ser negativa. Por ese motivo tenemos estas dos expresiones. La única diferencia entre estas dos son los dos últimos términos que tienen el signo cambiado, lógicamente. Es lo mismo que teníamos el valor de la constante de propagación. Recordemos que aquí podemos encontrar la resistencia característica y la reactancia característica a partir de los parámetros de la línea de transmisión. Asimismo, podíamos encontrar las constantes alfa y beta a partir de los parámetros de la línea de transmisión. Bien, de igual manera que en la teoría de circuitos, en la teoría de redes eléctricas, aquí también se definirá el término admitancia característica. Así como hay una impedancia característica, tenemos una admitancia característica y no es más que el recíproco de la impedancia característica, es decir, que Y sub 0 va a ser 1 sobre Z sub 0 y se la va a medir en ohmios a la menos 1, o mho, o siemens. Entonces esto es igual a la suma de valores, una parte real y una parte imaginaria, que es igual a la conductancia característica y a la susceptancia característica, ¿no es verdad? Y se la mide también en mho. Hasta aquí lo que hemos visto, ¿sí o no? Hemos realizado el análisis para el caso más general posible, que corresponde a una línea de transmisión conformada por conductores imperfectos y un dieléctrico disipativo. Esta línea de transmisión se la denomina línea de transmisión disipativa y su abreviación es LTD. Bien, vamos a ver los casos particulares. El caso A es la línea de transmisión sin pérdida, LTSP. Es un caso particular de la línea de transmisión disipativa. ¿Qué es lo que tiene que cumplirse para yo decir que estamos tratando con una línea de transmisión sin pérdida? Es aquella que se encuentra conformada por conductores perfectos, primera característica. Conductores perfectos, es decir, que su conductividad sigma sub c es muy grande, es decir, tiende a ser infinito, es un valor muy grande, pero muy grande. Adicionalmente, el medio dieléctrico que separa a los conductores es un medio eléctrico sin pérdida, es un dieléctrico perfecto. Y esto se da cuando el sigma es igual a 0, es decir, su conductividad es 0. De esta manera, se tendrá entonces que la resistencia de los conductores y la conductividad del dieléctrico que los separa, ¿sí o no?, la conductancia, perdón, de los dieléctricos que los separa, son iguales a 0, es decir, R es igual a 0 y G es igual a 0, ¿ok? Por lo cual entonces, teníamos nosotros que el valor de la constante de propagación gamma era igual a alfa más j beta, entonces pondríamos que era la raíz cuadrada de este producto, R vale 0 y G es 0, para el caso de una línea de transmisión sin pérdida, nos queda entonces la raíz cuadrada de J cuadrado, omega cuadrado L por C. La raíz cuadrada de J cuadrado es J, la raíz cuadrada de omega cuadrado es omega, y me queda entonces que gamma, la constante de propagación, está dado por la relación J omega por la raíz de L por C. Entonces estamos viendo que la constante de propagación, cuando tengo una línea de transmisión sin pérdida, es un número imaginario puro, no tiene parte real, no tiene la constante de atenuación. Eso significa que no hay atenuación de la onda cuando se propaga la onda electromagnética a través de un dieléctrico sin pérdida. Es decir, alfa vale 0 y beta es igual a este mismo término. Calculemos la velocidad de propagación de la onda electromagnética a través de un medio sin pérdidas. Esta es una propiedad, es una relación que veíamos en las ondas mecánicas. Dijimos que al propagarse adoptan las propiedades de las ondas, entonces sería omega sobre beta. Ya no hace falta poner el beta grandísimo ese, sino el beta que ahora hemos obtenido de la particularización. Entonces sería omega dividido para omega la raíz cuadrada de LC. Nos queda entonces que la velocidad de propagación
de la onda electromagnética en una línea de transmisión sin pérdida está dado como 1 sobre la raíz del LC, es decir, la velocidad de propagación depende de los parámetros del dieléctrico, perdón, de los parámetros del conductor, L, y de uno de los parámetros del dieléctrico, C. Recordemos también que habíamos dicho nosotros que el producto L por C siempre cumple con mu por épsilon, ¿sí? Entonces reemplazamos que la velocidad va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de mu por épsilon, donde mu es mu sub r, mu sub 0, y épsilon es épsilon r, épsilon 0. Separando un poco estos dos, obtenemos que 1 sobre la raíz cuadrada de mu sub 0, épsilon 0 es la velocidad de la luz, C, dividido para la raíz cuadrada de mu sub r, épsilon r. A esto que está aquí lo denominamos n minúscula y es lo que se llama el índice de refracción. Es decir, que la velocidad de propagación de una onda electromagnética también la podemos calcular como la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, dividido para el índice de refracción del medio en el cual se está propagando esa onda electromagnética. Por lo tanto, la impedancia característica, que ya habíamos dicho que era esta relación, reemplazando que R es 0 y G igual a 0, obtenemos que sería la raíz cuadrada de J omega L para J, la raíz cuadrada para J omega C, se simplifican J y obtenemos simplemente la raíz cuadrada de LC, de L sobre C. Vemos que es un número real puro, es decir, que no tiene parte imaginaria, y como habíamos dicho que Z sub 0 era la suma de R sub 0 más J X sub 0, por comparación obtenemos que R sub 0 es la raíz cuadrada de L sobre C, y X sub 0 es 0, es decir, que no existe parte imaginaria. ¿Ok? Bien, el caso B es una línea de transmisión sin distorsión, LTSD. ¿Y qué debe cumplirse para yo tener una línea de transmisión sin distorsión? Es aquella cuya constante de atenuación, la primera característica, su constante de atenuación alfa es independiente de la frecuencia, es decir, alfa no depende de la frecuencia, es constante se puede decir. Y adicionalmente, la constante de fase o constante de fasaje o número de onda, beta, es una función lineal de la frecuencia, es decir, si yo grafico beta versus frecuencia es una línea ascendente, al aumentar frecuencia debe aumentar el beta. Entonces, para que estas dos condiciones se cumplan, es necesario que también se cumpla la siguiente relación matemática. R por C es igual a L por G, y he puesto esto para no olvidarlo. RC cola es igual a LG. Con esto no se olvidan nunca, es una ficha mnemotécnica mía. Entonces, R por C es igual a L por G. Tiene que cumplirse para que se cumplan estos dos parámetros anteriores. Está verificado eso. Tenemos que gamma era igual a la raíz cuadrada de este producto, y esto era igual a alfa más j beta. Entonces sacamos factor común R, y me queda aquí 1 sobre 1 más j omega L sobre R, sacamos factor común G, y tenemos 1 más j omega C sobre G, y sale la raíz cuadrada de R por G. Eso sería gamma, y esto es igual a alfa más j beta. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Que como esto es igual a esto, por la relación RC igual a LG, se simplifica esta raíz, y lo que nos queda entonces es que R por G multiplicado por 1 más j omega L sobre R es igual a alfa más j beta. Por comparación, nuestro alfa me queda que es la raíz de R por G, ¿sí? Y nuestro beta sería omega L sobre R por la raíz cuadrada de R por G. Haciendo un poco de tratamiento este matemático del último, obtenemos finalmente que beta es igual a omega por la raíz de L por C, la misma expresión que teníamos nosotros para el caso de una línea de transmisión sin pérdida. Calculemos la velocidad de propagación de la onda electromagnética en este medio de propagación, que es igual a omega sobre beta, el beta que hemos calculado ahora. Sería omega dividido para omega la raíz cuadrada de LC, nos queda que la velocidad de propagación es 1 sobre la raíz de LC. La misma velocidad que tenía una onda electromagnética al propagarse en una línea de transmisión sin pérdida. Z sub 0, habíamos dicho que era la raíz cuadrada de esta relación, de este cociente. Entonces, sacando factor común R en el numerador y sacando factor común G en el denominador, tenemos esto. Pero esto, el numerador, es igual al denominador por la relación RC es igual a G. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que Z sub 0 es igual a la raíz de R sobre G, pero por la relación anterior también es la raíz de L sobre C. Es decir, que la impedancia característica de una línea de transmisión sin distorsión es real pura. Por lo tanto, al compararla con R sub 0 más JX sub 0, nos da lo siguiente, que R sub 0 es la raíz de R sobre G, y es igual a la raíz de L sobre C, y X sub 0 es igual a 0. Con eso estamos teniendo características para poder nosotros diagnosticar en un problema determinado qué tipo de línea de transmisión se trata. De igual forma, alfa veces R sub 0, haciendo un poco de tratamiento este matemático, obtenemos que es igual a R. Por lo tanto, R es igual a alfa veces R sub 0, y asimismo, alfa sobre R sub 0 es igual, podemos obtener G. G es igual a alfa sobre R sub 0. Dos fórmulas muy importantes, recordarlas, y aquí está la forma como son encontradas, son determinadas. Bien, como puede observarse,
Una línea de transmisión sin distorsión, lo que estamos viendo en este momento, en una línea de transmisión sin distorsión, la velocidad de propagación y su impedancia característica son de valores idénticos al de una línea de transmisión sin pérdida. ¿Sí? La velocidad de propagación y la impedancia característica tienen el mismo valor que una línea de transmisión sin pérdida. Entonces, la impedancia característica es real pura. Una línea de transmisión sin pérdida también carece de distorsión. Pero una línea de transmisión sin distorsión no necesariamente carece de pérdidas. Una conclusión muy importante que recordar. Las líneas de transmisión sin pérdidas son deseables en la transmisión de energía, en la transmisión de potencia, es decir, a frecuencia baja. En tanto que una línea de transmisión sin distorsión son deseables ¿dónde? En las comunicaciones, en telecomunicaciones. Bien, un resumen de las líneas de transmisión. Los tipos de línea de transmisión son tres. El caso más general, que es la línea de transmisión disipativa, donde Z sub 0 está dado por la raíz cuadrada de esta relación, y esto es igual a R sub 0 más J X sub 0, es decir, la impedancia característica es compleja. Gamma, la constante de propagación, es compleja también, es la raíz cuadrada de este producto. El alfa se lo puede encontrar con esta expresión gigantesca, y el beta se lo puede encontrar con esta expresión gigantesca, donde la diferencia entre estos dos es el signo de estos dos últimos términos, lógicamente. Los casos particulares tenemos la línea de transmisión sin pérdida, donde la impedancia característica es un número real puro, es igual a la raíz de L sobre C, y aquí R sub 0 es este valor y X sub 0 es 0. El gamma es alfa más J beta, el alfa vale 0 y el beta es igual a J omega, perdón, el beta es omega por la raíz cuadrada de L por C, simplemente. No hay que encontrar estos valores porque ya están encontrados aquí. La línea de transmisión sin distorsión tiene una impedancia característica igual que la línea de transmisión sin pérdida, es real pura, X sub 0 es 0. Su gamma es alfa más J beta, existe el alfa que es un número constante, no depende de la frecuencia, como habíamos dicho, y el beta es linealmente variable con la frecuencia porque esto es J omega, es omega veces la raíz cuadrada de L por C, y omega es 2pi frecuencia, entonces varía linealmente con la frecuencia, ¿no? ¿Okay? Cuando la frecuencia es 0, el beta es 0, obviamente. Bien, pasemos al siguiente tema, que es la impedancia de entrada y la razón de onda estacionaria. Vamos a tener aquí el circuito de una línea de transmisión disipativa en general. Vamos a hacer un análisis general, donde tenemos aquí el circuito del generador, el voltaje G, B sub G, la impedancia del generador Z sub G, conectado a los terminales de envío, donde hay un voltaje B sub 0 que no tiene nada que ver o que no es lo mismo que el B sub 0 más o el B sub 0 menos. ¿Sí? Se conecta a la línea de transmisión que tiene una constante de propagación gamma y una impedancia característica Z sub 0 y tiene longitud L. Al inicio Z es igual a 0 y al final Z es igual a L. Recordemos que Z se mide hacia allá. Y estos son los terminales de recepción donde se conecta la carga Z sub L. Llega una corriente I sub L y un voltaje que aparece aquí que se llama B sub L. La impedancia que puede ver el generador, ¿sí?, hacia adelante es lo que se denomina impedancia de entrada. La impedancia de entrada no es la suma de Z sub 0 más ZL, por si acaso. ¿Por qué? Recordemos que los parámetros de una línea de transmisión se encuentran distribuidos, por lo tanto esta impedancia no se puede sumar directamente a ZL. El circuito equivalente de este circuito general, ¿no, verdad?, es el siguiente. Aquí tenemos el circuito del generador, ¿sí?, conectado a una impedancia de entrada, donde el voltaje que se hace presente en esa impedancia de entrada es el B sub 0, y la corriente que atraviesa esa impedancia de entrada es la corriente aquí en la entrada, que es I sub 0. ¿Ok? Recordemos que las expresiones de voltaje espacial y corriente espacial eran estas, ¿sí? Y recordando también de que la impedancia característica habíamos dicho que era B0 más para I0 más, o también menos B0 menos para I0 menos, despejando. I0 más sería B0 más para Z sub 0, I0 menos es menos B0 menos para Z sub 0. Reemplazando esto aquí, obtenemos lo siguiente. El BDS queda igual, B sub 0 más por Euler a la menos gamma Z, más B sub 0 menos por Euler a la gamma Z. Nótense que este voltaje para cualquier punto Z de la línea, para cualquier ubicación Z de la línea. Y su S de Z será, en vez de poner I0 más, ponemos B0 más sobre Z sub 0 por Euler a la menos gamma Z, menos, en vez de poner I0 menos, sería menos B sub 0 menos para Z sub 0 por Euler a la gamma Z. Se procederá a efectuar un análisis a la entrada del circuito y después en la carga. Entonces comencemos primero con la entrada, es decir, en los terminales de recepción del generador. Bien,
Vamos a encontrar el Bs en z igual a 0. Pues el Bs en z igual a 0 es igual al B sub 0. Asimismo, el I sub S en z igual a 0 es igual al I sub 0. Vamos a encontrar cuánto vale cada uno de ellos. Entonces, recordamos cuánto vale el Bs en z igual a 0. Vámonos a la lámina anterior. El Bs en z igual a 0 sería Euler a la 0, es 1, Euler a la 0 es 1, me queda que el Bs en z igual a 0 es igual a B0 más B0 menos. Asimismo, el Is en z igual a 0 sería B0 más sobre z sub 0 menos B0 menos sobre z sub 0. Es lo que vamos a ver a continuación, puesto aquí en esta llave. Entonces, reemplazamos que el B sub 0 es B0 más B0 menos, lo que está aquí. Y en vez de poner I sub 0, pasamos el z sub 0 al otro miembro y nos queda I sub 0 por z sub 0 es igual a B0 más menos B0 menos. Sumando estas dos expresiones y despejando, obtenemos B0 más como la media aritmética entre B sub 0 más I sub 0 z sub 0. Restando estas dos expresiones y despejando, obtenemos el B0 menos, que es la media aritmética entre B sub 0 y menos I sub 0 z sub 0. ¿Ok? Entonces, del circuito equivalente que habíamos mostrado anteriormente, podemos decir que el I sub 0 es igual al B sub G dividido para la suma de estas dos impedancias para Z sub G más Z de entrada, ¿no, verdad? Y es lo mismo que decir el B sub 0 dividido para el Z de entrada, y aquí está claramente eso. Despejamos entonces o encontramos un divisor de voltaje. El B sub G para Z sub G más Z de entrada es igual al B sub 0 sobre Z de entrada. Por lo tanto, el B sub 0 va a ser encontrado como el B sub G sobre el Z sub G más Z de entrada multiplicado por el Z de entrada. Este es un divisor de voltaje aquí, simple y llanamente. Apliquemos ahora esto mismo que habíamos visto anteriormente en los terminales de carga. Es decir, el B sub L es el B espacial en Z igual a L, obviamente, y el I sub L es el I espacial en Z igual a L. Entonces, la expresión anterior reemplazaríamos aquí en Z igual a L sería B sub 0 más por Euler a la menos gamma L más B sub 0 menos por Euler a la gamma L. Y asimismo, I sub S de Z igual a L será B sub 0 más sobre Z sub 0 por Euler a la menos gamma L menos B sub 0 menos sobre Z sub 0 por Euler a la gamma L. Eso es lo que tenemos aquí. Pasamos el Z sub 0 como en la expresión anterior al otro miembro y nos quedaría estas dos relaciones. Las sumamos, lo mismo que hacíamos acá, para despejar el B0 más. Las restamos entre sí para despejar el B0 menos. Y lo que obtenemos es que el B0 más también lo podemos calcular de la siguiente forma. Como la media aritmética entre BL más I sub L Z sub 0 multiplicado por Euler a la gamma L. Y asimismo el B sub 0 menos como la media aritmética entre BL menos I sub L Z sub 0 por Euler a la menos gamma L. ¿Sí? Tenemos una serie de relaciones muy útiles, por cierto. Bien, para encontrar la impedancia en cualquier punto de la línea de transmisión, es decir, la impedancia de Z, no es más que la relación entre voltaje y corriente en cualquier punto, o sea, el Bs en Z dividido para el I sub S en Z. Si queremos encontrar la impedancia de entrada, el Z tiene que ser igual a 0, obviamente. Entonces la impedancia de entrada será el B sub S en Z igual a 0 dividido para el I sub S en Z igual a 0. El B sub S en Z igual a 0, habíamos visto que era el B0 más el B0 menos, y el I sub S en Z igual a 0 era el B sub 0 más para el Z sub 0 menos el B sub 0 menos para el Z sub 0. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que la impedancia de entrada es igual al B0 más B0 menos dividido para el B0 más menos B0 menos multiplicado por el Z sub 0. Recordando la expresión última que era en los terminales de carga, que teníamos que el B0 más era la media aritmética de esto y el B0 menos era la media aritmética de lo que está acá. La reemplazamos en esta expresión, ¿sí? Y lo que obtenemos es lo siguiente, que el Z de entrada va a ser igual al 1 medio, esto va a ir en B0 más, como está aquí, más B0 menos, esto va a ir en B0 menos, que está acá, lógicamente, y partido por el B0 más, reemplazamos esto aquí abajo, que sería esto que está aquí, y menos el B0 menos, reemplazamos esto aquí, que sería aquí abajo, el menos, multiplicado por el Z sub 0. ¿Sí? Ahora, sacamos factor común todo lo que tiene B sub L, y tendríamos un medio B sub L por Euler a la gamma L más Euler a la menos gamma L, y sacamos factor común todo lo que tiene IL Z sub 0, y nos queda un medio I sub L Z sub 0 por Euler a la gamma L menos Euler a la menos gamma L. Recordemos que gamma es un número complejo, ¿no? Dividido para un medio B sub L por Euler a la gamma L menos Euler a la menos gamma L, más un medio
I sub L Z sub 0 por Euler a la gamma L más Euler a la menos gamma L, todo esto por Z sub 0. Recordemos que Euler a la gamma L más Euler a la menos gamma L sobre 2 es el coseno hiperbólico de gamma L. Y Euler a la gamma L menos Euler a la menos gamma L sobre 2 es el seno hiperbólico de gamma L. Por lo tanto, la impedancia de entrada será el B sub L, el coseno hiperbólico de gamma L, más I sub L, Z sub 0, el seno hiperbólico de gamma L, partido por B sub L, seno hiperbólico de gamma L, más I sub L, Z sub 0, coseno hiperbólico de gamma L, y todo eso por Z sub 0. Dividiendo para I sub L, tanto en el numerador como en el denominador, obtenemos B sub L sobre I sub L, o sea, dividiendo para I sub L, coseno hiperbólico de Z de gamma L, obtenemos B sub L sobre I sub L, más Z sub 0, tangente hiperbólica de gamma L, sobre B sub L sobre I sub L, tangente hiperbólica de gamma L, más Z sub 0, todo esto por Z sub 0, pues B sub L para I sub L es el Z sub L. Entonces la impedancia de entrada finalmente, en base a los parámetros que tenemos, será la razón o relación entre ZL más Z sub 0, tangente hiperbólica de gamma L, para Z sub 0 más ZL, tangente hiperbólica de gamma L, todo esto por Z sub 0. La expresión anterior que hemos visto nos permite determinar la impedancia de entrada para el caso más general posible, es decir, para una línea de transmisión disipativa. A continuación se procederá a obtener la expresión de la impedancia de entrada para el caso particular, es decir, para una línea de transmisión sin pérdida, donde lo que se conoce es que la constante de atenuación es nula, es decir, que alfa es 0. Entonces, la tangente hiperbólica de gamma L para cuando alfa es 0 va a ser igual a la tangente hiperbólica de J beta L, porque ya no hay alfa. Entonces, la tangente hiperbólica de J gamma L será igual a ¿qué cosa? Esta expresión es la de la tangente hiperbólica, a Euler a la J beta L menos Euler a la menos J beta L partido por Euler a la J beta L más Euler a la menos J beta L. ¿Sí? El Euler a la J beta L es el coseno de beta L más J seno de beta L, menos Euler a la menos J beta L es el coseno de beta L menos J el seno de beta L, con el signo menos sería menos el coseno más J seno. Lo mismo hacemos aquí en el denominador, simplificamos lo que tengamos que simplificar en cada uno de los cocientes, ¿sí? Nos queda entonces que la tangente hiperbólica de gamma L para cuando alfa es igual a 0 es igual a la tangente hiperbólica de J beta L, nos queda J por 2 seno beta L sobre 2 coseno de beta L, se simplifican los dos y nos queda J veces la tangente normal de beta L. Entonces la tangente hiperbólica de gamma L, cuando yo tengo ahora una línea de transmisión sin pérdida, la puedo reemplazar como J tangente de beta L. Por lo tanto, la impedancia de entrada para el caso de una línea de transmisión sin pérdida, tendremos que calcularlo de la siguiente forma: Z sub L más J Z sub 0 tangente de beta L sobre Z sub 0 más J Z sub L tangente de beta L multiplicado todo eso por Z sub 0. Bien, a continuación procederemos a definir el coeficiente de reflexión por voltaje en la carga como la razón o relación. Como estamos hablando de coeficiente de reflexión, ¿cuánto fue lo que se regresó de voltaje para cuánto fue lo que llegó? Entonces sería la onda de desplazamiento regresiva o la onda de desplazamiento negativo de voltaje dividido para la onda de desplazamiento positivo de voltaje. Es decir, es la razón o relación de la onda de voltaje de desplazamiento negativo, o la onda regresiva como les digo, para la onda de desplazamiento positivo. Es decir, cuánto se regresó para lo que llegó. Entonces el gamma sub L es el coeficiente de reflexión por voltaje en la carga. Va a ser igual entonces a esto. Nos va a quedar el B sub 0 menos para B sub 0 más, sube el Euler aquí con signo positivo y nos queda Euler a la 2 gamma L. Entonces, nuestro gamma L va a ser igual. En vez de poner B sub 0 menos, reemplazamos el B sub 0, el menos que habíamos visto anteriormente cuando lo encontrábamos en los terminales de carga y era igual a la media aritmética entre BL menos I sub L Z sub 0 por Euler a la menos gamma L, y arriba tenemos un Euler a la gamma L, abajo dejamos un Euler a la gamma L también, obviamente con el signo menos, dividido para el B0 más que habíamos visto que era la media aritmética de B sub L más I sub L Z sub 0 Euler a la gamma L. Se simplifican estos Euler aquí también abajo, el un medio también se simplificaría y lo que nos quedaría es que gamma sub L es B sub L menos I sub L Z sub 0 dividido para B sub L más I sub L Z sub 0, dividiendo todo para I sub L nos queda B sub L para I sub L
menos z sub 0 partido por b sub l para i sub l más z sub 0. Esto que está aquí es el z sub l y esto que está acá abajo también es z sub l. Por lo tanto, el gamma L, es decir, el coeficiente de reflexión por voltaje en la carga, es el ZL menos z sub 0 para el ZL más z sub 0. ¿Sí? La generalización, es decir, el coeficiente de reflexión por voltaje en cualquier punto de la línea de transmisión, se le expresa como la relación entre la onda de voltaje y desplazamiento negativo. O sea, vamos a encontrar en este momento el coeficiente de reflexión por voltaje, ¿no es verdad? ¿Sí? En cualquier posición de la línea ahora. Entonces sería el coeficiente de reflexión por voltaje en cualquier punto de la línea sería la onda de desplazamiento regresivo de voltaje para la onda de desplazamiento positivo, ¿sí? En cualquier punto de la línea, tal como habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, el gamma, ya no sub L, sino el gamma de Z, va a ser igual al B sub 0 menos, porque decía la onda de desplazamiento regresivo, B sub 0 menos por Euler a la gamma Z, dividido para la onda de desplazamiento progresivo o positiva, B sub 0 más por Euler a la menos gamma Z. Entonces, el Z es igual a L menos L', y el L' se mide de la carga hacia el generador, así se tomaría positivo, por lo tanto nos queda que el gamma Z sería igual a B sub 0 menos por Euler a la gamma L menos L' sobre B sub 0 más por Euler a la menos gamma L menos L', haciendo un poco de tratamiento este matemático, nos queda B sub 0 menos para B sub 0 más por Euler a la 2 gamma L por Euler a la menos 2 gamma L', y esta parte que está aquí ya habíamos visto que era ¿qué cosa? Gamma sub L, es decir, el coeficiente de reflexión por voltaje en la carga. Por lo tanto, el gamma en cualquier punto de la línea estará dado por el coeficiente de reflexión por voltaje en la carga multiplicado por el Euler a la menos 2 gamma L', y el L' se mide de la carga hacia el generador. Por lo tanto, el gamma Z, es decir, el coeficiente por reflexión, coeficiente de reflexión por voltaje en cualquier punto de la línea de transmisión, y en cualquier línea estamos hablando, es igual al coeficiente de reflexión por voltaje en la carga, ZL menos Z sub 0 sobre ZL más Z sub 0, multiplicado por el Euler a la menos 2 gamma L'. Nuestro BS habíamos dicho que era B0 más por Euler a la menos gamma Z, más B0 menos por Euler a la gamma Z. Por lo tanto, sacamos factor común, el B0 más por Euler a la menos gamma Z, y obtenemos 1 más B0 menos para B0 más por Euler a la 2 gamma Z. Para una línea de transmisión sin pérdida, que es lo que nos interesa siempre estudiar, donde alfa es 0 y gamma es J beta, reemplazamos aquí arriba, nos queda que el BS de Z va a ser B0 más por el Euler a la menos J beta Z, ¿no? Multiplicado por 1 más el gamma sub L, aquí aparece el gamma sub L ya por el Euler a la menos 2 a la menos J2 beta L'. O lo mismo que decir el B0 más por Euler a la menos J beta Z, ¿verdad? Por 1 más el gamma sub L es un número, lo podemos expresar en forma estefasodial también, sería su módulo por un Euler a la J teta sub L, por lo tanto nos va a quedar 1 más el módulo de gamma L por el Euler a la J el teta sub L menos 2 beta L', obviamente, ¿no? Entonces sacamos el módulo a cada lado y lo que nos queda es la siguiente expresión, esta matemática. La trabajamos un poco esta expresión, esta última expresión, y lo que nos queda entonces es que el módulo del B sub S de Z va a ser el módulo del B sub 0 más por la raíz cuadrada de 1 más 2 veces el módulo de gamma sub L por el coseno de teta sub L menos 2 beta L' más el módulo del gamma sub L al cuadrado. La expresión anterior hay que tener presente que el L' se mide de la carga hacia el generador. Ya está incluido el signo ahí, obviamente, ¿no? Bien, vamos a encontrar los máximos que aparecen en la línea y los mínimos que aparecen en la línea, ¿sí? Los valores máximos de voltaje y máximos y mínimos de voltaje en la línea, así también los máximos de corriente y mínimos de corriente. Cuando hay un máximo de voltaje, hay un mínimo de corriente, y cuando hay un mínimo de voltaje, hay un máximo de corriente, siempre. Bien, ¿cuándo tendremos un máximo aquí de voltaje? Tenemos un máximo cuando el coseno de teta sea igual a 1. El coseno de teta es 1 cuando este ángulo que está aquí, este ángulo compuesto, sea 0, sea menos 2pi, menos 4pi, menos 6pi, menos 8pi, etc. Y es menos, ¿por qué? Porque estamos midiendo desde la carga hacia el generador en sentido contrario. Y será mínimo esto cuando este coseno es menos 1. ¿Y cuando el coseno es menos 1? Cuando este ángulo compuesto sea menos pi, menos 3pi, menos 5pi, menos 7pi, etc. Entonces a eso le vamos a llamar fase. La fase máxima
y fase mínima. La fase máxima, que es teta sub L menos 2 beta L' debe ser igual a 0, a 2pi, a menos 2pi, menos 4pi, etcétera, lo que les mencionaba, y la fase mínima sería esto. Despejando eso, entonces nos va a quedar que la longitud prima máxima, es decir, cuando aparece un máximo a lo largo de la línea de transmisión, a una distancia medida desde la carga hacia el generador, la podemos encontrar con esta expresión matemática, que sería el teta sub L, es decir, el ángulo que tiene el índice de reflexión por voltaje en la carga, menos la fase máxima, reemplazaríamos cualquiera de estos para encontrar los diferentes máximos, dividido para 4pi multiplicado por la longitud de onda de la onda electromagnética o el tipo de energía electromagnética que está fluyendo. El mínimo, en cambio, sería el L' mínimo, que sería igual al teta sub L menos la fase mínima, es decir, reemplazamos menos pi, menos 3pi, menos 5pi, dependiendo cuántos mínimos aparezcan a lo largo de esa línea de transmisión, y eso estará supeditado, lógicamente, ¿a qué cosa? A la longitud L que tenga la línea. Pues bien, el B sub S es máximo cuando el coseno es 1, dijimos. Entonces, cuando el coseno es 1, aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Nos quedaría 1 más 2 veces el módulo de gamma L más el módulo de gamma L al cuadrado. Sería 1 más el módulo de gamma L, todo eso al cuadrado. Se simplificaría eso con la raíz cuadrada y lo que obtenemos entonces es que el BS máximo será igual al B0 más el módulo por 1 más el módulo del gamma L, lo que dijimos anteriormente. Y asimismo, el B sub S será mínimo cuando el coseno de ese ángulo compuesto sea menos 1. Entonces tendríamos un trinomio cuadrado perfecto con signo menos aquí. Nos queda entonces que el BS es mínimo, que es cuando esto es el módulo del B0 más multiplicado por 1 menos el módulo del gamma sub L. La razón de onda estacionaria se define como la razón o relación entre el voltaje máximo espacial para el voltaje mínimo espacial. Y se lo sigla con S minúscula, con ρ, razón de onda estacionaria, o en inglés SWR, Standing Wave Ratio. Entonces esto es igual al voltaje máximo, que era 1 más, bueno, era el B0 más por 1 más el módulo de gamma L, y aquí abajo sería el B0 menos el módulo por 1 menos el módulo de gamma L, se simplifican los B0 más. Y nos queda entonces que la razón o relación de onda estacionaria es el cociente entre 1 más el módulo de gamma L para 1 menos el módulo de gamma L. Bien, de igual manera es posible probar que las ubicaciones en las que se producen los máximos y mínimos de voltaje se producen los mínimos o máximos de corriente respectivamente, fue lo que les mencioné anteriormente. Donde aparece un máximo de voltaje aparece un mínimo de corriente, y donde aparece un mínimo de voltaje aparece un máximo de corriente. Asimismo, la corriente máxima está dada por esta expresión y la corriente mínima está dada por esta expresión muy similar a la de voltajes y corriente, y el ρ es el mismo, indiscutiblemente es el mismo, no puede cambiar porque es la relación entre los máximos para los mínimos. Bien, a continuación procederemos a calcular el coeficiente de transmisión por voltaje en la carga. El coeficiente de transmisión por voltaje en carga se define como el voltaje en la carga, el B sub L, dividido para el voltaje que llegó a la carga, es decir, el voltaje de desplazamiento positivo. ¿Sí? Es lo que indica aquí. La razón o relación entre la onda de voltaje en los terminales de carga, es decir, el B sub L, que no es más que la suma de los dos voltajes, el voltaje de desplazamiento positivo y el voltaje de desplazamiento regresivo, dividido para el voltaje de desplazamiento positivo de la onda progresiva. Entonces sería el gamma L, el coeficiente de transmisión por voltaje en la carga, va a ser igual al B0 más por Euler a la menos gamma L, más B0 menos por Euler a la gamma L, dividido para B0 más por Euler a la menos gamma L. Haciendo un divisor aquí, obtendríamos 1 más B0 menos para B0 más por Euler a la 2 gamma L. Resulta ser de que esto que está aquí, ya sabemos que es el coeficiente de reflexión por voltaje en la carga. Por lo tanto, el coeficiente de transmisión por voltaje en la carga es 1 más el coeficiente de reflexión por voltaje en la carga, o lo mismo que decir 1 más el ZL menos Z sub 0 sobre ZL más Z sub 0, que lo vimos. Haciendo un poco de matemática nos queda que es 2 veces ZL, Z sub L, sobre Z sub L más Z sub 0. ¿Ok? Bien, asimismo, en diversas ubicaciones a lo largo de la línea de transmisión están presentes valores máximos y mínimos de impedancia de entrada, justo donde se producen los máximos y mínimos de voltajes, mínimos y máximos de corriente respectivamente. Es decir, usted tiene una impedancia máxima, ustedes tienen una impedancia máxima de entrada cuando el voltaje es máximo o la corriente es mínima, y tienen una impedancia mínima
de entrada cuando el voltaje es mínimo y la corriente es máxima, respectivamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos esas impedancias? Pues la impedancia de entrada es máxima cuando tenemos el voltaje V sub S de Z es máximo para la corriente I sub S de Z es mínimo, y asimismo la impedancia de entrada es mínima para la razón o relación entre el voltaje de entrada, el voltaje espacial mínimo para la corriente espacial máxima. El voltaje de entrada, el máximo, dijimos que era el V0 más por 1 más el módulo del gamma L, y esta corriente pues era el V0 más por 1 menos el módulo del gamma L. Haciendo un poco de matemática, tenemos que esa relación es ¿qué cosa? Es la razón o relación estacionaria. Por lo tanto, la impedancia de entrada máxima será SBCZ sub 0. Haciendo un poco de matemática, se la dejo a ustedes, el tratamiento es sencillo. Y la impedancia de entrada mínima será igual a Z sub 0 sobre S, o sea, sobre la razón o relación de onda estacionaria. Bien, veamos unos casos especiales. La línea de transmisión sin pérdida en cortocircuito. Tenemos la línea de transmisión, ¿no es verdad? Sin pérdida, es decir que el gamma es J beta y la impedancia de entrada es un número real puro. Tenemos Z igual a 0, Z igual a L, y aquí tenemos un cortocircuito que es la carga. Por eso se llama una línea de transmisión en cortocircuito. La impedancia de entrada para una línea de transmisión sin pérdida estaba dado por esta razón o relación. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos en Z sub L igual a 0, porque la carga es 0. Nos queda entonces que la impedancia de entrada, que la vamos a denominar ahora Z sub CC, es decir, la impedancia de cortocircuito, es igual a J Z sub 0 tangente de beta por L. Es decir, que la impedancia de entrada, denominada impedancia de cortocircuito, es un número imaginario puro, ¿sí? Es una reactancia pura, que puede ser positiva o negativa, dependiendo de la longitud física de la línea de transmisión, es decir, dependiendo de L. L es la longitud física de la línea de transmisión y beta L es la longitud eléctrica de la línea de transmisión. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la longitud eléctrica, beta L, o de la longitud física de la línea de transmisión, el valor de la impedancia de cortocircuito, o de la impedancia de entrada, o la impedancia de C sub C, puede ser un número imaginario positivo o un número imaginario negativo. Es decir, va a haber un comportamiento inductivo o un comportamiento capacitivo. Y aquí está la gráfica de esto que está aquí. El Z sub CC dividido en función del beta por L, de la longitud eléctrica de la línea de transmisión. Entre 0 y pi tenemos un comportamiento inductivo, entre pi medio y pi tenemos un comportamiento capacitivo, entre pi y 3 pi medio tenemos un comportamiento inductivo, entre 3 pi medio y 2 pi un comportamiento capacitivo, y entre 2 pi en adelante tenemos un comportamiento inductivo y se repite, ¿no? Porque es periódico. Entonces, recordemos eso, ¿no? Que la impedancia de entrada, cuando nosotros tenemos un cortocircuito en la línea de transmisión, siempre verá ¿qué cosa? Un inductor o un capacitor. ¿Ok? El gamma sub L, es decir, el coeficiente de reflexión por voltaje en la carga, dado por esto, en Z sub L igual a 0, nos queda, Z sub L igual a 0, nos queda menos 1, es decir, 1 a 180 grados. Es decir, que el coeficiente por reflexión, ¿sí?, se invierte, es decir, es 1 a 180 grados. Es decir, toda la energía, potencia e información que se envía del generador hacia la carga se regresa cambiada a su fase. ¿Okay? La razón de onda estacionaria, dado por esta razón o relación, recordando que nuestro módulo de gamma es 1, nos queda ¿qué cosa? Nos queda un valor infinito. ¿Sí? La razón o relación estacionaria es infinita. Bien, veamos entonces la línea de transmisión en circuito abierto. Es decir, tenemos la línea de transmisión y aquí tenemos que el Z sub L es infinito. La impedancia de entrada para el Z sub L infinito se va a llamar la impedancia en circuito abierto, impedancia sub CA. Haciendo un poco de matemática nos queda menos JZ sub 0 cotangente de beta por L. Es decir, que nuestra impedancia de entrada cuando la carga, o cuando tenemos los terminales abiertos, cuando la carga es infinita, terminales abiertos, ¿verdad?, es un número imaginario puro, donde puede ser positivo o puede ser negativo. Es decir, que lo que veríamos siempre aquí, cuando tengamos un circuito abierto acá, es un inductor o un capacitor. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la longitud física de la línea de transmisión o dependiendo de su longitud eléctrica. Aquí hemos graficado el comportamiento de la impedancia de entrada, Z sub CA, que es la impedancia de circuito abierto de una línea de transmisión, donde entre 0 y pi medio tiene un comportamiento capacitivo, ¿sí?, donde entre pi medio y pi tiene un comportamiento inductivo, entre pi y 3 pi medio un comportamiento capacitivo, entre 3 pi medio y 2 pi tiene un comportamiento inductivo. Depende, lógicamente,
de la longitud física de la línea de transmisión L o de la longitud eléctrica de la línea de transmisión, que es beta por L. El ROE o la ROE, la razón de onda estacionaria, aquí el gamma es igual a 1, ¿no, verdad? Bueno, no dijimos el gamma o el coeficiente de reflexión por voltaje en la carga es esto. Cuando ZL es infinito, nos queda que es 1, es decir, 1 a 0 grados, es decir, que toda la energía, potencia, información enviada hacia la carga desde el generador se regresa, ¿sí? Se regresa sin cambio de fase. Entonces nos queda que la razón de onda estacionaria es infinita también. Y el tercer caso particular de una línea de transmisión sin pérdida acoplada. Se dice que una línea de transmisión sin pérdida es acoplada cuando se conecta como carga el valor idéntico a la impedancia característica, es decir, que el ZL es Z sub 0, es decir, un número real puro, una impedancia real pura. Entonces, la impedancia de entrada, dada por esto, recordemos que esta es la expresión para una línea de transmisión sin pérdida, evaluaban cuando ZL es igual a Z sub 0, hay que sacar un límite ahí, nos queda que la impedancia de entrada es igual a Z sub 0. ¿Sí? La impedancia de entrada es igual a Z sub 0. El gamma L, en cambio, ¿sí? Cuando el ZL es Z sub 0, nos queda que el gamma L es 0, es decir, no existe reflexión, es decir, que toda la energía que usted envía del generador hacia la carga llegó a la carga, no hay reflexión, no hay una onda regresiva. Entonces, tener un coeficiente de reflexión nulo implica que existe una transmisión completa de la energía, potencia e información a la carga. Cuando una línea de transmisión está acoplada, ya sabemos cuándo está acoplada, ¿no es verdad? Se dice que esta línea, se dice que existe una máxima transferencia de potencia, ¿sí? Se cumple con el teorema de máxima transferencia de potencia. Bien, la razón de onda estacionaria, dada por esta relación, cuando el gamma es 0, cuando el módulo de gamma es 0, nos queda que es igual a 1. ¿Ok? Bien, una relación importante. Conociendo las relaciones matemáticas anteriores para los casos de la línea de transmisión en cortocircuito y la línea de transmisión en circuito abierto, la impedancia característica de una línea de transmisión la podemos calcular en base a ciertas pruebas matemáticas. Es decir, multiplicando el Z sub CC por el Z sub CA, nos queda J veces Z sub 0, la tangente de gamma por L, menos J veces Z sub 0, la cotangente del gamma por L. Bueno, este es el caso general. Hubiéramos puesto el caso particular, que era la tangente de J beta por L y la cotangente de J, el beta por L. Nos queda entonces, ¿qué cosa? Que este producto es igual a ¿qué cosa? La cotangente con la tangente se simplificaría, el J cuadrado es menos 1, con el menos se simplifica, y nos queda entonces que Z sub 0 al cuadrado es el producto de la impedancia en cortocircuito por la impedancia en circuito abierto. Sacando raíz cuadrada a cada miembro, nos queda que la impedancia característica de una línea de transmisión es igual, o se la puede encontrar como la media geométrica entre la impedancia de cortocircuito y la impedancia de circuito abierto. Una fórmula muy importante en el desempeño profesional y también en los problemas que vamos a realizar a continuación. Bien, ahora sí nos toca la realización de ejercicios, es decir, la aplicación de todo lo que hemos visto en el contenido teórico. Pues bien, comencemos con el ejercicio número 1, el ejemplo número 1. Dice, determinar los parámetros distribuidos, R, L, G y C, a una frecuencia, decimos distribuidos porque ya sabemos, ¿no?, que se encuentran distribuidos uniformemente a lo largo de la línea de transmisión, a una frecuencia de operación de 100 MHz de una línea de transmisión cuya impedancia característica Z sub 0 es 18.6 menos J 0.253 ohmios y cuya constante de propagación gamma es igual a 0.0638 más J 4.68 metros a la menos 1. Bien, ¿qué tipo de formulación tenemos que aplicar? O mejor dicho, ¿a qué tipo de línea de transmisión corresponde este ejercicio? Primero que todo tenemos que visualizar que se trata de una línea de transmisión en la cual el gamma es un número complejo. ¿Cuáles de las tres líneas de transmisión teníamos un gamma complejo? En la línea de transmisión disipativa y la línea de transmisión sin distorsión, ¿no, verdad? Eran las únicas dos líneas de transmisión que tenían el coeficiente de propagación, era un número complejo. Pero vemos aquí que adicionalmente a eso, la impedancia característica es un número complejo. Y la línea de transmisión, la única línea de transmisión que tenía un número complejo era la línea de transmisión disipativa. Porque las otras dos, la línea de transmisión sin pérdida y la línea de transmisión sin distorsión, tenían la impedancia característica un número real puro. Por lo tanto, para este ejercicio tenemos que aplicar el caso más general, es decir, la línea de transmisión sin la línea de transmisión disipativa. Entonces, multiplicamos el gamma Z sub 0, ese es un truco, es igual, el gamma está dado por esta expresión, ¿no es verdad? Y el Z sub 0 estaba dado por esta expresión, ¿sí? Se simplificaría el denominador y lo que me queda es la raíz cuadrada de R más J omega L al cuadrado. Por lo tanto,
me queda que el gamma z sub 0 es igual a R más J omega L. Entonces, el gamma z sub 0, el gamma es este valor, el z sub 0 es este valor, es igual a R más J omega L. El producto de estos dos números complejos da como resultado 2.371 más J87.032. Por comparación, la parte real con la parte real, tenemos que el valor de la resistencia por unidad de longitud, es decir, el parámetro R, es igual a 2.371 ohmios por metro, y la inductancia, recordemos que este valor tenemos que igualarlo a 2pi frecuencia por L, es decir, que L será 87.032 para 2pi por 100 por 10 a la sexta hercios. Entonces nos queda que la inductancia es 138.52 nanohenrios por metro. Asimismo, hacemos ahora gamma sobre z sub 0, que es otro truco matemático. Gamma está dado por esta expresión y z sub 0 por esta otra expresión. Se simplifica los R y nos queda arriba, ¿qué cosa? La raíz cuadrada de g más j omega c al cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada me queda simplemente g más j omega c. El gamma es este valor, el z sub 0 es este otro valor, y esto es igual a g más j omega c. Por lo tanto, esta razón o relación entre dos números complejos me queda 7.63 por 10 a la menos 6 más j 0.252 y esto es igual a g más j omega c. Por lo tanto, por comparación, g es igual a 7.63 por 10 a la menos 6, o sea, 7.63 microsiemen por metro. ¿Está claro? Y c nos queda que es igual a 401 picofaradios por metro. ¿Sí? ¿Ok? Hemos realizado el primer ejercicio, hemos encontrado RL, G y C. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice una línea de transmisión que opera a 500 MHz, tiene una impedancia característica Z sub 0 igual a 80, alfa igual a 0.4 Neper por metro y beta igual a 1.5 radianes por metro. Determinar los parámetros de la línea de transmisión. Bien, tenemos una línea de transmisión cuya impedancia característica es un número real puro, por lo tanto puede ser una línea de transmisión sin pérdida o una línea de transmisión sin distorsión. Pero la línea de transmisión sin pérdida, el alfa es 0. Por lo tanto, me queda solamente que es una línea de transmisión sin distorsión. Entonces, aplicamos la fórmula de línea de transmisión sin distorsión, pero aplicamos el truco nuevamente. En vez de poner gamma por z sub 0, ponemos beta por z sub 0. ¿Sí? Entonces, beta por z sub 0, ¿a qué es igual? Beta es omega, la raíz cuadrada de L por C, por la raíz cuadrada de z sub 0, que es LC. ¿Sí? Haciendo un poco de ejercicio matemático, nos queda que beta z sub 0 es omega por L. Es decir, que L es el beta z sub 0 sobre omega. Reemplazando, L es igual al beta, que es 1.5, por el z sub 0, que es 80, dividido para omega, que es 2pi frecuencias. La frecuencia es 500, ¿sí? Por 10 a la sexta. Nos queda entonces que L es 38.2 nanohenrios por metro. Así como hacíamos anteriormente, ahora sería beta sobre z sub 0. Beta está dado por esta expresión y z sub 0 por esta otra. Haciendo un poco de relación matemática, nos queda que beta sobre z sub 0 es omega por c. Despejando c nos queda que es beta sobre omega z sub 0. Por lo tanto, la capacitancia la podemos calcular como beta 1.5 dividido para omega, que es 2pi frecuencia, que es 500 por 10 a la sexta, y por z sub 0, que es 80. Nos queda entonces que c, la capacitancia, es 5.97 picofaradios por metro. R es igual a alfa veces R sub 0, una de las fórmulas que le dije que era una fórmula especial, que había que tenerla muy en cuenta para la resolución de ejercicio. Nuestro alfa es 0.04 dado como el problema. Lo multiplicamos por 80 únicamente, ¿sí? Y que era R sub 0, porque aquí el X sub 0 es 0, obtenemos el valor de R, que es 3.2 ohmios por metro. Asimismo, G es alfa sobre R sub 0, alfa es 0.04 y R sub 0 es 80, nos queda que G es 5 por 10 a la menos 4 siemen por metro. Bien, el ejemplo número 3. Cierta línea plana sin pérdida de 78 ohmios no cumple un requerimiento básico. ¿Qué fracción de la anchura es esto, W, de la línea, de una línea plana, debería añadirse o eliminarse para obtener una impedancia característica de 75 ohmios? Es decir, lo que tenemos es mantener todos los demás parámetros constantes y lo que variaríamos sería W. Entonces, para una línea de transmisión sin pérdidas, ¿no? Para una línea de transmisión sin pérdida que nos están diciendo aquí, el z sub 0 está dado por la raíz de L sobre C. ¿Sí? Y el valor de L y C para una línea de transmisión sin pérdida de tipo placa plana está dado por estas dos expresiones que están aquí. Lo hemos sacado de la tabla funcional que les dije, ¿no? Entonces, el valor de z sub 0, al reemplazar estos factores aquí, nos queda D sobre W, la raíz cuadrada de mu por epsilon, donde tenemos dos impedancias características. La impedancia característica, bajo las condiciones
que no les gusta Z sub 0,1, 78 ohmios, porque dice que no cumple con el parámetro básico, y la impedancia característica sub 2, que es la que queremos llegar, 75 ohmios. ¿Sí? Entonces, la Z sub 0,1 para la Z sub 0,2, aquí va a ser igual a D, permanece constante, para W sub 1 sería por la raíz cuadrada de mu sobre epsilon, permanece constante el dieléctrico, no es verdad, no hemos cambiado, lo que estamos cambiando es el ancho simplemente, y dividido para la impedancia característica, que sería D sobre W2, en cambio, la raíz cuadrada de mu sobre epsilon. Se simplifica mu sobre epsilon, se simplifican las D, y lo que nos queda es que Z sub 0 para Z sub 0,2, Z sub 0,1 para Z sub 0,2, es a W2 para W1. Despejamos W2, que es lo que queremos. Queremos el ancho que debe tener bajo las condiciones requeridas. Entonces el W2 va a ser la razón o relación entre Z sub 0,1 y Z sub 0,2 multiplicado por el W1. Entonces el W2 sería 78 para 75 por W sub 1. Entonces nos queda que el W2 es 1.04 W sub 1. Por lo tanto, debemos aumentar un 4% el ancho que tenga esta línea plana para poder cumplir con los requisitos esperados. ¿Sí? La expresión anterior nos indica que para poder obtener una impedancia característica de 75 ohmios se requiere incrementar el ancho de dicha línea plana sin pérdida en un 4%. ¿no? 4%. Bien, el ejemplo 4. Una línea de transmisión es hecha de dos conductores paralelos inmersos en un dieléctrico disipativo, tal como se muestra en la figura. ¿Sí? Dieléctrico disipativo. El diseño permite considerarla como una línea de transmisión sin distorsión, debido a que dicha línea es para uso de módem o elevadas velocidades. Asumiendo una frecuencia de operación de 100 MHz, A, calcular la distancia D entre los conductores, ¿no?, para producir una línea de transmisión sin distorsión a la frecuencia dada. B, determinar la impedancia característica de la línea y su constante de atenuación. Y C, si una atenuación de al menos 40 decibelios es aceptable antes de que un amplificador sea requerido, calcular la distancia a la que deben encontrarse localizados dos amplificadores consecutivos en la línea de transmisión. Bien, aquí me dan los parámetros constitutivos del dieléctrico que lo separa. Mu es igual a mu sub 0 y el epsilon es igual a 4 veces epsilon 0. El parámetro, el sigma es 10 a la menos 4 siemens por metro. Tenemos A, es el radio de los conductores, y la distancia D, pues tenemos aquí, nos dice que la conductividad del cobre es 5.7 por 10 a la séptima siemens por metro, y 2A es 1 milímetro, ¿no? Avancemos con el ejercicio. Como se trata de una línea de transmisión sin distorsión, se cumple que RC es igual a LG. ¿Sí? RC es LG. Por lo tanto, R sobre L es G sobre C, ¿sí? O lo mismo que decir G sobre C. Al principio les dije que G sobre C siempre se cumple, que es sigma sobre epsilon, ¿verdad? Pues R, de acuerdo a la tabla que les dije, esta tabla funcional, está dado por 1 sobre pi A delta sigma sub C. Recordemos que es la segunda línea, es decir, para cuando tenemos frecuencias altas, ¿sí? Alta frecuencia. Y la L era también era la L externa para frecuencias altas, estaba dado como el cociente entre mu sobre pi, el coseno hiperbólico a la menos 1 de D sobre 2A. Reemplazando esto aquí, obtenemos entonces esto, ¿sí? Haciendo un poco de tratamiento matemático, tendríamos 1 sobre pi, sigma sub C a el delta, que es la profundidad de penetración o profundidad pericular, coseno hiperbólico a la menos 1 de D sobre 2A es igual a sigma sobre epsilon. El delta sabemos que es 1 sobre la raíz cuadrada de pi frecuencia mu por sigma, sube al numerador, nos queda la raíz cuadrada de pi frecuencia mu. ¿Cuál mu? El mu de los conductores y el sigma de los conductores. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Porque por ahí está propagándose la onda electromagnética a través de los conductores. Aquí abajo queda igual mu, el sigma sub C, el A, el coseno hiperbólico a la menos 1 de D sobre 2A. ¿Sí? Haciendo un poco de tratamiento matemático, llegamos finalmente al despeje de que la distancia de esos conductores va a ser igual a 2 veces A, el coseno hiperbólico de epsilon sobre sigma A por la raíz cuadrada de pi frecuencia mu sigma sub C. Reemplazando, nos queda que D es igual a 2A, pues sabemos que es 1 por 10 a la menos 3, era 1 milímetro creo, era 1 milímetro, lógicamente 2A, 1 por 10 a la menos 3, el coseno hiperbólico de epsilon era 4 veces epsilon 0, 4 por 8.85 por 10 a la menos 12, sobre sigma, que es 10 a la menos 4, el dieléctrico, para el A, que era 0.5, era la mitad de esto, 0.5 por 10 a la menos 3, la raíz cuadrada de pi, la frecuencia era 100
MHz sobre mu, que es 4pi por 10 a la menos 7, mu es mu sub 0, y el sigma sub c pues es 5.7 por 10 a la séptima mol por metro o siemens por metro. Nos da entonces que la distancia d a la que tienen que estar los conductores es 2.317 por 10 a la menos 3 metros, o lo mismo que decir 2.317 milímetros. Bien, la impedancia característica de una línea de transmisión sin distorsión, vimos que era la raíz cuadrada de L sobre C. L ya vimos que era esto, y C lo sacamos de la tabla, estaba dado por esta relación. Haciendo un poco de expresión matemática, al subir esto nos queda coseno hiperbólico a la menos 1 al cuadrado, puede salir esto y nos queda que la impedancia característica está dada por 1 sobre pi, la raíz cuadrada de mu sobre epsilon, el coseno hiperbólico a la menos 1, de d sobre 2a. Reemplazando la información, nos queda 1 sobre pi, la raíz cuadrada de el mu, que era el mu sub 0, el epsilon era 4 veces epsilon 0, coseno hiperbólico a la menos 1 del d, que ya lo encontramos, y el 2a que era 1 por 10 a la menos 3. Recordemos que estamos poniendo aquí milímetros y milímetros, no hace falta poner el 10 a la menos 3 entonces. Nos queda entonces que la impedancia característica de esta línea de transmisión tiene un valor de 88.84 ohmios. Ojo, la impedancia característica de cualquier línea de transmisión es la misma en cualquier parte de la línea de transmisión. En cualquier porción que usted corte, la impedancia característica es la misma. ¿Ok? Entonces la impedancia característica es una propiedad fundamental de la línea de transmisión. Para calcular alfa, alfa es R sobre R sub 0, ¿sí? Donde R lo podemos calcular como 1 sobre pi sigma sub c a el delta, lo sacamos de la tabla, R a las frecuencias altas, lo reemplazamos aquí, nos queda que el alfa es 1 sobre eso, R sub 0, obviamente, ¿no? Y el delta es 1 sobre la raíz cuadrada de pi frecuencia mu por sigma subiría, y recordemos que el mu es mu sub c y el sigma es sigma sub c. Haciendo un poco de arreglo matemático, obtenemos que el alfa está dado por 1 sobre a r sub 0, la raíz cuadrada de mu sub 0 f, pi, el sigma sub c. Reemplazando nos queda 1 sobre a era 0.5 por 10 a la menos 3, r sub 0 es 88.84 ohmios, que recién lo encontramos. La raíz cuadrada de mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, la frecuencia 100 MHz, pi por el sigma sub c, que era 5.7 por 10 a la 7, es el del cobre. Por lo tanto, nuestro coeficiente de atenuación alfa es 0.0189 nepers por metro. Bien, como nos dicen a qué distancia debe ponerse el siguiente amplificador, necesitamos entonces conocer que el neper lo calculamos como 20 veces el logaritmo de base 10 de Euler. Entonces sacamos 20 veces el log de base 10 de 2.71828 periódico, nos queda 8.686 decibelios, es decir, un neper es 8.686 decibelios. Entonces, alfa, sabemos que es 0.0189 neper por metro, o lo mismo que es decir, multiplicando esto por el valor que acabamos de encontrar, 0.1642 decibelios por metro. Nos dicen entonces que tenemos una pérdida de 40 decibelios, entonces 40 decibelios será alfa veces la distancia a la que haya que poner el siguiente amplificador, porque si ponemos más allá de esa distancia que vamos a calcular, pues ya no serán 40 decibelios, sino que será un valor mayor. Entonces con esto encontramos el valor de la distancia máxima a la cual podemos poner para asegurarnos que tengamos esa pérdida de 40 decibelios. Entonces D va a ser igual entonces a 40 sobre alfa. 40 decibelios y alfa tiene que estar en decibelios por metro. Obtenemos entonces que la distancia va a ser 243.61 metros. Por lo tanto, concluimos que el amplificador siguiente debe estar a 243.61 metros del primero. Bien, el ejemplo 5. Dice, un cable coaxial con impedancia característica de 100 ohmios y aire como dieléctrico en su interior, tiene conectada una carga de 80 más otra 50 ohmios. Obtener el coeficiente de reflexión en el extremo receptor y a 25 centímetros medido desde la carga hacia el generador. Determine el valor de la razón de onda estacionaria y las ubicaciones del primer mínimo y del primer y segundo máximo de voltaje. O sea, el primer mínimo de voltaje y del primer y segundo máximo de voltaje. Medidas desde la carga hacia el generador. Es decir, lo que hay que encontrar es el L' máximo y el L' mínimo, y expresar en centímetros. Considere que la frecuencia de operación es de 300 MHz. Bien, pasamos a encontrar el coeficiente de reflexión por voltaje en la carga, gamma sub L. ¿A qué es igual eso? A ZL menos Z sub 0 sobre ZL más Z sub 0. Reemplacemos, ZL era ¿cuánto?
80 más J50 y Z sub 0 era 100 ohmios. 80 más J50 menos 100 sobre 80 más J50 más 100, haciendo un poco de ejercicio, nos queda menos 20 más J50 sobre 180 más J50. El numerador sería 53.852 a un ángulo de 111.80 grados y el denominador sería 186.815 a un ángulo de 15.52 grados. Es decir, el gamma L sería 0.288 a un ángulo de 96.28, es decir, divido 53.852 para 186.815 y resto los ángulos, 111 menos 15 me queda 96.28 grados. Es decir, que mi coeficiente de reflexión, su módulo es 0.288 y su ángulo θ sub L sería 96.28, o sea 1.6804 radianes. Nuestro gamma sub z, es decir, el valor del coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea, es gamma L por Euler a la menos J2 beta L'. Entonces el gamma L era 0.288, al Euler a la J 96.28 por el Euler a la menos J2 beta L'. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esta expresión, esta matemática que me decían que encuentre el coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea. La velocidad de propagación es lambda por frecuencia. Esta es una característica o una formulación dada en las ondas mecánicas. Recuerden que cuando se propagan las ondas electromagnéticas adoptan las propiedades de las ondas. Entonces la longitud de onda, notara esto. Una precisión que quería hacerles: cuando la onda electromagnética se propaga en un medio de transmisión, ¿no es verdad? Su velocidad depende del medio de transmisión, el medio de propagación. Eso es parecido a tener un vehículo. Recuerden que la onda electromagnética es el vehículo, y el vehículo se va a propagar en una carretera. Si la carretera es plana completamente, su velocidad es mayor que si lo pondríamos ese mismo vehículo en una carretera con piedras, con baches, con huecos, en fin. Entonces, la velocidad de propagación depende del medio de propagación. ¿Sí? ¿Estamos ya de acuerdo? Entonces, la velocidad es lambda por frecuencia. Es decir, si aumenta la frecuencia, tiene que disminuir su longitud de onda porque la velocidad es la misma, no puede cambiar. Solamente cambiaría si cambia el medio de propagación. Por lo tanto, despejamos la longitud de onda. Lambda sería la velocidad dividido para F, como me dice que el medio dieléctrico, ¿sí?, es aire, la velocidad de propagación es 3 por 10 a la 8, el vacío. Entonces sería que la longitud de onda sería 3 por 10 a la 8 dividido para 300 por 10 a la sexta. Nos queda que la longitud de onda es 1 metro. El L', es igual a 0.25 lambda. ¿No, verdad? El L' es 0.25 lambda. Eso me lo estaban diciendo, creo que aquí, ¿no? Sí, aquí me decían, obtener el coeficiente de reflexión por voltaje medidos a 25 centímetros de la carga. Entonces el L' es 0.25. ¿Sí? Entonces sería 0.25 de lambda, porque lambda es 1 metro. ¿Sí? Entonces 25 centímetros es 0.25 por lambda. ¿Ok? Entonces 2 veces beta por L' sería 2 veces el beta. El beta es 2pi sobre lambda. El L' es 0.25 lambda. Nos queda entonces que 2 veces beta L', se simplifican los lambda, es igual a pi. Entonces 2 veces beta L' es igual a 180 grados. Por lo tanto, mi gamma en cualquier ubicación de la línea sería 0.288, ¿sí?, por el Euler a la J 96.28 que habíamos escrito anteriormente, y por el Euler a la menos J2 beta L', que tenemos que ahora es 180 grados. Por lo tanto, mi coeficiente de reflexión por voltaje en cualquier punto de la línea va a ser 0.288. ¿A qué ángulo? Al Euler, a la J, tenemos que restar estos dos ángulos, al ángulo de menos 83.73, o lo que es lo mismo, 0.288 a 276.28 grados. La razón de onda estacionaria la podemos calcular como 1 más el módulo de gamma sub L dividido para 1 menos el módulo de gamma sub L, es decir, 1 más 0.288 para 1 menos 0.288, y obtenemos que el ROE o la ROE es 1.81. Las siguientes relaciones, que fueron las que mostramos anteriormente, son las que nos permiten encontrar las ubicaciones de los máximos y los mínimos. Los máximos estaba dado por esta expresión y los mínimos por esta expresión, recordando que la fase máxima teníamos que reemplazar 0, menos 2pi, menos 4pi, menos 6pi, menos 8pi
Y acá, en cambio, en la fase mínima tenemos que reemplazar menos pi, menos 3pi, menos 5pi, menos 7pi, etcétera, dependiendo del valor que nos salga. El valor de la distancia del máximo o mínimo va a estar limitado por la longitud de la línea de transmisión. Aquí, como no me decían cuál es el valor de la longitud de la línea de transmisión, lo que nos interesaba es encontrar simplemente el primer máximo y el primer y segundo mínimo de la línea de transmisión. Por lo tanto, para encontrar el primer voltaje mínimo, se hará el reemplazo de la fase mínima igual a menos pi. Aquí sí, hubo un error, con lo cual se tendrá lo siguiente. El momento que reemplazamos este menos pi sería el θ sub L que habíamos encontrado aquí nosotros, 96.28, puesto en radianes tiene que ser menos pi, ¿no es verdad? Nos va a quedar más pi dividido para 4pi multiplicado por el lambda. Eso es lo que vamos a hacer aquí en este momento. Entonces sería 1.684, que sería el primer mínimo, menos pi, como les dije, dividido para 4pi multiplicado por el lambda. Por lo tanto, la longitud prima, el L' será 0.384 veces lambda. Ese sería el primer mínimo de voltaje, que se encuentra a 0.384 multiplicado por 1, sería 38.4 centímetros de la carga, lógicamente. De igual forma, el primer voltaje máximo se encontrará para cuando la fase máxima es 0. Y el segundo voltaje máximo se lo encontrará cuando la fase máxima es menos 2pi. Entonces reemplacemos aquí L' máximo, obviamente, es 1.6804, que es el θL, menos 0, y el otro será menos 2pi. Al hacer la operación tenemos que el L' será 0.134 lambda, y el siguiente L' será 0.634 lambda. Armando una tabla para poder comprender mejor. Voltaje, ponemos aquí, el primer máximo de voltaje se da cuando la longitud prima medida desde la carga se encuentra a 0.134 metros o a 13.4 metros. El primer mínimo de voltaje se da a 0.384 metros o a 38.4 centímetros, y el segundo máximo se produce a una distancia de 0.634 metros, o lo mismo que 63.4 centímetros. Notar algo, la distancia entre máximo y máximo consecutivo es 0.5 veces lambda. Entre este máximo y este máximo que está aquí consecutivo es 0.5 lambda. Y entre máximo y mínimo consecutivo es 0.25 lambda. Es decir, que si apareció primero el máximo, el siguiente mínimo será a 0.25. Le sumo 0.25 a este. Como este es el mínimo, el siguiente, el máximo, tengo que sumarle 0.25. Y sería este. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Esto es para que tengan presente de que esta formulación es correcta. Avancemos. Ejemplo 6. Dice, un generador a 50 MHz con una impedancia de generador igual a 50 ohmios es conectado a una carga Z sub L, tal como se muestra en esta figura, Z sub L 50 menos J25. Según la teoría de circuitos eléctricos, la máxima transferencia de potencia del generador, cuando hablamos de variables en el tiempo, obviamente, ¿sí?, el generador a la carga se obtendría cuando el Z sub G es igual a la conjugada del Z sub L, donde Z sub L es la conjugada compleja del Z sub L. Para obtener esta condición, sin cambiar el valor de Z sub G, la impedancia efectiva de la carga puede ser modificada colocando en serie con Z sub L una línea de transmisión en circuito abierto. Entonces, el problema es, tenemos el generador, tenemos aquí esta carga, y para poder cumplir con esta condición que me dice el problema, dice conecte una línea de transmisión en serie, ¿no es verdad?, pero en circuito abierto. Recordemos que una línea de transmisión en circuito abierto, estamos viendo qué cosa, una inductancia que puede ser positiva, o sea, una reactancia que puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, lo que vemos es un inductor o un capacitor, ¿ok? Y dependiendo de la longitud que tenga esta línea, será positiva esa reactancia o negativa esa reactancia, ¿ok? Si la impedancia característica de esta línea es 100 ohmios, determine la longitud más corta de la línea, la más pequeña L de la línea, a colocarse en serie con la carga en longitudes de onda necesaria para satisfacer la condición de máxima transferencia de potencia. Bien, entonces para que se cumpla esa condición de máxima transferencia de potencia, la suma de Z sub G más la impedancia de entrada tiene que ser igual a la impedancia de la línea de transmisión para que pueda transferir la máxima potencia. Vamos a ver, entonces Z sub G más Z de entrada tiene que ser igual a la
Z sub L compleja, o sea, la Z sub L conjugada. Entonces, Z sub G es un valor que está dado por el ejercicio, y el Z de entrada estaba dada por, recordemos que cuando era un circuito abierto era menos J, Z sub 0, cotangente de beta por L. Estamos hablando de una línea de transmisión sin pérdida, la que estamos poniendo aquí, porque la impedancia característica es 100 ohmios, ¿ok? Es una línea de transmisión sin pérdidas. Entonces tenemos que poner la impedancia de circuito abierto, el Z sub CA, es igual a la conjugada de Z sub L. Haciendo un poco de ejercicio matemático nos queda que menos J, Z sub 0, cotangente de beta por L, Z sub L conjugada, menos el Z sub G. Entonces menos J, Z sub 0, cotangente de beta por L, va a ser la conjugada de 50 menos J 25, menos 50 que es el Z sub G. Nos queda menos J, Z sub 0, cotangente de beta L, va a ser 50. Cuando conjugamos, se cambia el signo al número imaginario, más J 25, y menos 50, nos queda que menos J, Z sub 0, cotangente de beta L, es J 25. Por lo tanto, simplificando lo que tengamos que simplificar, nos queda que tangente de beta L es menos Z sub 0 sobre 25, y el Z sub 0 era 100, entonces nos queda menos 100 sobre 25, menos 4. La tangente es positiva en el primero y el tercer cuadrante, la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, el ángulo de esa tangente tiene que estar en el segundo y en el cuarto cuadrante. Es decir, beta por L tiene que ser 104.036 y beta por L tiene que ser 284.036 grados. ¿Sí? Grados hexagesimales. Entonces, este que está aquí es inadmisible porque me están pidiendo la menor longitud posible, es decir, la longitud física menor o la longitud eléctrica menor. Por lo tanto, lo descartamos este. Nos queda entonces que beta por L es 104.036. Despejamos L. L será 104.036 dividido para beta. Recordemos que beta está dado en radianes por metro. Entonces hay que pasar todo a radianes o todo a grados hexadecimal. Entonces, 180 grados es pi radianes, o un pi radianes es 180 grados. Nos va a quedar entonces 104.036 dividido para beta, pero el beta es 2pi sobre lambda. Nos piden que expresemos todo en función de lambda. Simplificando un poco todo esto, nos queda entonces que la longitud va a ser 104.036 sobre 360. Nótese que 180 por 2 es 360. Los pi se simplifican y el lambda sube, multiplicado por el lambda. Por lo tanto, la longitud física de la línea de transmisión, la mínima posible, va a ser 0.289 veces lambda. Entonces, para cumplir con la condición de máxima transferencia de potencia, debemos conectar una línea de transmisión sin pérdida con circuito abierto, tal que esa longitud mida 0.289 veces la longitud de onda que tenga la onda electromagnética en esa línea de transmisión. Bien, señores, esto ha sido todo, ¿no es verdad? Y ahora nos toca ver los comentarios finales, pues teniendo presente que vamos a hablar algo acerca de la tecnología 5G y su implantación y preguntarnos si es peligrosa o no es peligrosa. Lo que hay que tener en cuenta es que la tecnología 5G ya ha pasado a formar parte de la lista de tópicos a tener muy en cuenta para estar al día. Está muy de moda. Todos hablan de la tecnología 5G. Algunos hablan correctamente y algunos hablan piedras realmente, ¿no? ¿Sí? Pues esta nueva tecnología es muy ventajosa, pues aumentará la velocidad de conexión. No estoy hablando de la velocidad de propagación. Y especificamos eso. La velocidad de propagación depende del medio de propagación, ¿sí? Por lo tanto, si usted tiene un buen medio de propagación, no va a aumentar su velocidad de propagación. La velocidad de propagación depende del medio, ¿ok? Entonces, lo que va a aumentar aquí, esta nueva tecnología, es la velocidad de conexión. Permitirá navegar hasta 10 GB por segundo. Es decir, con esto quiere decir que nosotros podremos bajar una película en cuestiones de segundos, ¿sí? Podremos ver un video, un streaming que ahora se demora o a veces se nos queda, será imperceptible realmente cualquier paralización que se pueda dar, mejor dicho, ni se va a dar ningún tipo de paralización. Como segunda cosa, se reducirá al mínimo el tiempo de latencia, es decir, el tiempo en poder conectarse a Internet, y esto se hará justo gracias al IoT, es decir, al Internet de las cosas. Según los entendidos, según los técnicos, pues indica que el tiempo de latencia se reducirá al orden de los 5 milisegundos, un tiempo imperceptible para el ser humano. Finalmente se multiplicará exponencialmente el número de aparatos conectados, el número de dispositivos que se van a conectar. En otras palabras, señores, estaremos conectados a todo, estaremos conectados todo el día y en el menor tiempo posible, compartiendo información en el tiempo real. Eso es muy importante. ¿Es peligrosa o no es
peligrosa esta tecnología? Pues bien, la OMC calificó la tecnología inalámbrica en general como cancerígeno del nivel 2B. Hace referencia a los compuestos posiblemente carcinógenos para los seres humanos. Esto es cuando se considera que es una asociación causal, es creíble, pero al azar, en cambio, los sesgos o los factores de confusión no pueden descartarse con una confianza razonable. El problema de importancia en lo relacionado a salud pública básicamente es la exposición involuntaria de los seres humanos, de las personas y los hogares a las radiaciones electromagnéticas. Es innegable, ¿no? Es innegable, por cierto, de que las radiaciones electromagnéticas están presentes en todas partes y proceden estas radiaciones de fuentes naturales o de fuentes artificiales. El sol es una fuente natural de una radiación electromagnética, por ejemplo, y nos podemos estar enfermando con el sol y todos sabemos perfectamente el cáncer que podemos coger en la piel. Bien, cualquier diferencia en el impacto sobre la salud, señores, causado por dispositivos inalámbricos, es probable que sea el resultado de los diferentes patrones de exposición, del diferente uso entre ellos. Es decir, no solamente aquí depende de la frecuencia, sino depende del tiempo de exposición que usted tenga a una onda electromagnética. ¿Ok? En estos momentos no existe una evidencia científica concluyente que apunte a una relación causa-efecto entre la exposición humana a las emisiones de radiofrecuencia y sus efectos negativos para la salud. Por ahora los datos disponibles que se tienen sugieren que sí hay efectos, pero sí hay efectos no térmicos en la absorción de la radiofrecuencia en la salud humana. Tales efectos no son tan profundos como para ser fácilmente discernibles. Pues bueno, nuevamente muchas gracias por vuestra presencia y vuestra atención. Esperemos volvernos a ver próximamente, encontrarnos en la siguiente clase maestra que tendremos próximamente. Les agradezco por su presencia y nos vemos de nuevo. Hasta pronto.